Mientras los soldados rusos mueren en masa en las líneas del frente, Putin se esconde en oficinas secretas por toda Rusia. El gran avestruz de la política rusa tiene la cabeza firmemente enterrada en la arena, ya que niega por completo lo que está viendo. Aunque el Kremlin reconoce que la guerra en Ucrania está perdida, Putin sigue siendo el único ruso que cree que Rusia puede ganar. Esto no es real. Es un delirio creado por el propio Putin, que sigue aunque Ucrania haga algo tan grande que los planes de Rusia se desmoronan. Actualmente, Ucrania posee una gran ventaja en el campo de batalla gracias a la tecnología que ha implementado desde que Putin inició la invasión, especialmente drones. Los drones de alcance medio de Ucrania están causando estragos en las fuerzas rusas al atacar tras las líneas del frente. Esto, a su vez, arruina la logística rusa, elimina los centros de mando y control y evita que Rusia lance ataques contra Ucrania desde su retaguardia. Ucrania ha aprovechado esta oportunidad. Está sacando ventaja de lo que se ha convertido en una clara brecha entre su tecnología y la que posee Rusia para lanzar contraataques, mientras causa caos en la retaguardia rusa, todo lo cual lleva a una conclusión clara. Ucrania está en su mejor posición en casi un año. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el 3 de abril, dijo que la información de inteligencia proporcionada por fuentes del Reino Unido reveló que la situación en el frente es la mejor para Ucrania en mucho tiempo. El miércoles hubo un informe de mis servicios de inteligencia y un análisis de la inteligencia británica. Recibí la evaluación del MI6 sobre nuestra línea del frente. Zelensky dijo que es la mejor situación para Ucrania en los últimos 10 meses. La causa principal son los drones de alcance medio. Y hay muchos dentro del Kremlin y del complejo militar ruso que están tratando de advertir a Putin, incluso mientras el presidente de Rusia camina con los dedos firmemente metidos en los oídos. Pronto retomaremos esas advertencias y el estado de delirio de Putin. Primero, el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, respalda que los drones ucranianos dominan el cielo. En una publicación del 10 de abril en X, el ISW dijo que los informes rusos y ucranianos parecen confirmar los reportes del campo de batalla de que las fuerzas ucranianas han logrado una ventaja con drones sobre las fuerzas rusas en el campo de batalla. Esa ventaja es clave en la ofensiva rusa de primavera estancada y en la capacidad de Ucrania para lanzar contraataques exitosos, añade el ISW. La clave de los éxitos recientes de Ucrania parece ser un aumento en los ataques contra los sistemas de defensa aérea rusos, lo que a su vez ha abierto corredores aéreos seguros para permitir los otros ataques con drones de alcance medio que mencionamos anteriormente. El Atlantic Council señala que, tras años de enfrentamientos con drones, Ucrania ahora lleva la ventaja sobre Rusia. A los ataques de corto y largo alcance se suman ataques a las fuerzas de Putin en la retaguardia, permitiendo a Ucrania cubrir la distancia más allá de los 20 kilómetros que alcanzan sus drones FPV en las zonas de muerte. Y más allá de los 300 kilómetros o más que los drones de largo alcance de Ucrania pueden recorrer para realizar ataques dentro de la propia Rusia. De nuevo, todo es tecnología. La tecnología de Ucrania es mejor que la tecnología de Rusia. Y esa es una noticia que Putin no soporta. Va en contra de la narrativa, arruina la propaganda. Los números no mienten y muestran todo sobre la ofensiva rusa actual. Desde enero, los ataques ucranianos de mediano alcance casi se han triplicado. Según los informes, en enero hubo 41 ataques, en febrero, Ucrania lanzó 61 de sus drones de mediano alcance, y en marzo, Ucrania envió 115 de sus nuevas armas letales en dirección a Rusia. Esos ataques de mediano alcance son parte de las 11.000 misiones de combate diarias que, según Alexander Sirski, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, realizan ahora las fuerzas de sistemas no tripulados ucranianas. Esto es dominio total de drones, y marzo ha sido el punto más alto hasta ahora. Las fuerzas de drones de Ucrania destruyeron 150.000 objetivos verificados, lo que es un 50% más de los que alcanzaron en febrero. Los números siguen en aumento. Ataques de mediano alcance de Ucrania destruyeron 143 almacenes e instalaciones logísticas rusas, según el SISO. 52 puestos de mando rusos y 20 instalaciones de infraestructura petrolera, gasífera y energética han caído ante los drones ucranianos en la retaguardia cercana. Estos números deberían ser innegables y para muchos en Rusia no lo son. Aunque Putin intenta ignorar la situación, las alarmas suenan en el Kremlin. La jerarquía rusa ve el desastre en curso, aunque Putin no quiera, e intenta advertirle. Como informó RBC Ukraine, el 10 de abril Andrei Belousov, ministro de Defensa de Rusia desde mayo de 2024, tras reemplazar a Sergei Shoigu por decisión de Putin, intenta informarle a Putin sobre la situación. Según los informes, Belousov ha declarado que la situación de los drones en Ucrania es ahora crítica
ya que Ucrania ha alcanzado el punto en el que ha logrado tanto superioridad tecnológica como numérica sobre las fuerzas rusas. La pérdida de Starlink también habría reducido la efectividad de los ataques rusos con drones desde territorios ocupados. Y Ucrania ha desarrollado una nueva generación de equipos que no se parece a nada que Rusia haya visto antes. Rusia no está preparada para enfrentar los sistemas avanzados que Ucrania utiliza, y el Kremlin lo sabe. El hombre que Putin eligió para detectar y resolver estos problemas lo dice públicamente, pero Putin no lo escucha. Lo que Belousov realmente está diciendo con todo esto es que la guerra, tal como está ahora, está perdida para Rusia, a menos que Putin pueda hacer algo más que enviar a los soldados del país a la picadora de carne que él mismo creó. Mientras Belousov intenta informar a Putin con calma, otros en Rusia están mucho más molestos. Ellos son blogueros militares. Tienen mucho que decir sobre el estado actual de la campaña de Rusia en Ucrania. Si Putin no estuviera tan aislado de la realidad, vería que en 4 años, los blogueros militares pasaron de adular patrióticamente a criticar abiertamente la invasión de Rusia. Esos blogueros no dicen que la invasión no debió ocurrir, sino que, de forma indirecta, le señalan a Putin que fue un fracaso por la constante incompetencia militar. Propagandistas profesionales en Rusia ahora se vuelven contra Putin. Alexei Chudayev, director de la instalación de Yuzhkuni, responsable de gran parte del desarrollo de drones en Rusia, pasó de alabar constantemente a Putin a criticar a toda la sociedad rusa. Rusia ha incorporado el feudalismo en su sociedad, afirma Chudayev. Esa mentalidad retrógrada no solo priva de derechos a los ciudadanos, también impide la innovación que ayudaría a Rusia a seguir el ritmo tecnológico de Ucrania. Otros críticos son el bloguero militar Rybor, con cerca de 1 millón de suscriptores en Telegram. Él y otros sostienen que la ofensiva rusa en Ucrania está estancada. Protestan contra una posible movilización, diciendo que sería inútil ahora, y acusan a los generales de Putin en el frente de ocultarle la verdad para que el presidente ruso siga perdido en sus ilusiones. Partidarios del Kremlin critican abiertamente las tácticas, comandantes y la versión de Rusia construida por Putin, pero no lo hacen por mala voluntad hacia él. Su autoritarismo les permite seguir teniendo trabajo. Quieren que Putin acepte la realidad en el campo de batalla y entienda que las tácticas que han causado más de 1,3 millones de bajas hasta ahora, y causarán muchas más, no funcionaron antes ni funcionarán ahora, especialmente con la gran ventaja de drones de Ucrania. Las cosas ya empezaron a cambiar para Rusia. Pero la situación ha empeorado aún más. Ucrania usa su ventaja tecnológica tanto en el frente como en la retaguardia. Su defensa es tan efectiva como la ofensiva. Pronto explicaremos qué significa esto. Antes de empezar, te informo que ves el show militar. Hay más análisis como este, así que suscríbete para no perderte ningún video. En el frente defensivo, la ventaja de drones de Ucrania se está volviendo tan crucial como lo ha sido su ventaja ofensiva. Los drones interceptores ucranianos, baratos y muy efectivos, están derribando más drones rusos de ataque de largo alcance que nunca. De nuevo, los números no mienten. Ucrania interceptó 2.975 drones rusos en enero. Ese número aumentó a 3.679 en febrero. Luego se disparó como un cohete. En marzo, Ucrania derribó 7.674 drones rusos antes de que pudieran causar algún tipo de daño, según informa el ISW. No subestimes la importancia de esta evolución en el campo de batalla. La razón principal por la que Rusia lanza tantos drones contra Ucrania es para lograr precisamente lo que Ucrania está haciendo ahora mismo contra las fuerzas rusas. Los Shaheds deben destruir la infraestructura de Ucrania, atacar objetivos militares, aterrorizar civiles y dañar redes energéticas. Esto busca debilitar la defensa ucraniana en el frente. Pero ahora, a medida que la tasa de interceptación de Ucrania aumenta y Rusia no puede encontrar respuesta a los avances tecnológicos que Ucrania ha llevado al campo de batalla, todo eso se está desvaneciendo. Ucrania rompe la retaguardia rusa. Rusia no ha logrado lo mismo con Ucrania. ¿Y cómo ha respondido Putin ante esto? Simplemente se aferra a la narrativa falsa sobre la guerra en Ucrania, mientras actúa como si Rusia todavía estuviera actuando desde una posición de poder. Esto ocurrió tan recientemente como el 7 de abril. Al saber que Ucrania superó a Rusia en tecnología de drones, Putin no ha tomado acciones sustanciales. Ciertamente no cambia las tácticas de Rusia. Rusia perdió 1.440 soldados solo en las 24 horas previas al 11 de abril, así que la carne de cañón se les sigue sirviendo en bandeja de plata a los drones de Ucrania. Vladimir Putin solo ha respondido lanzando una advertencia débil a los estados bálticos.
que según él apoyan la campaña ucraniana de drones de largo alcance contra Rusia. Rusia ha insinuado que responderá si Estonia, Letonia y Finlandia permiten a Ucrania usar su espacio aéreo para lanzar ataques de largo alcance contra la infraestructura petrolera rusa del Mar Báltico. Ucrania ha realizado varios de estos ataques. A finales de marzo y principios de abril, los dos principales puertos bálticos de Rusia cerraron tras repetidos ataques de drones ucranianos. Pero esto es todo lo que Putin puede hacer. Lanza las mismas amenazas de siempre, mientras malinterpreta por completo e ignora el verdadero problema al que se enfrenta. No es que las naciones bálticas estén ayudando a Ucrania, lo que debería preocuparle a Putin. Sus propios autoengaños deliberados son un problema mucho mayor. Y el principal de esos engaños es la idea de que Rusia es de alguna manera capaz de ganar la guerra que Putin comenzó. El 9 de abril, Robert Fox, quien es el editor de defensa en el medio británico The Standard, expuso la negativa de Putin a aceptar la realidad. Están atacando en profundidad dentro de Rusia y está causando daños reales, dice Fox sobre Ucrania, antes de agregar. Pero el problema, aunque esto está saliendo en los periódicos rusos sobre el daño que se está causando, el propio Putin lo niega por completo. Ahí está. Incluso cuando los medios rusos, los blogueros militares del país e incluso su propio ministro de Defensa le advierten, Putin se niega a escuchar a nadie. Se está convirtiendo en el único ruso que aún cree que la guerra se puede ganar, aunque el Kremlin admite que la situación en Ucrania es crítica. La cuestión es cuánto tiempo más puede Putin seguir negándolo mientras todo se derrumba a su alrededor. En marzo, la tasa mensual de bajas de Rusia aumentó un 29% hasta alcanzar un récord de 35.351 y el 96% de esas bajas fueron causadas por drones. Ese mismo mes, Rusia también rompió su récord de más bajas en un solo día en 2026, cuando perdió a 1.710 soldados el 17 de marzo. Sabemos que la muerte en el campo de batalla no afecta a Putin, ni siquiera con cifras tan altas. Él trata a sus soldados como carne de cañón, así que básicamente están haciendo lo que él espera que hagan. Lo que sí podría llamar la atención de Putin son las maniobras de Ucrania en los puertos bálticos rusos. Una ganancia inesperada de casi $1.000 millones, creada por el aumento en los precios del petróleo tras la operación Epic Fury en Irán, le fue arrebatada al Kremlin debido a esos ataques con drones en el Báltico. Incluso los rivales de Putin le advierten que debe de tener una guerra imposible de ganar. El ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, advirtió a Putin sobre lo que enfrenta tras las nuevas sanciones de la Unión Europea en marzo. Vladimir Putin debe afrontar la realidad de que la guerra de agresión que inició y que puede agotar y desacreditar a su país debe acabar. Es un fracaso estratégico, político y económico que debe terminar ahora. Barrot dice que destacó las fallas de Rusia no solo en Ucrania, sino en todo el mundo. En África, dice Barrot, la Unión Europea ahora invierte 200 veces más que Rusia. Putin está perdiendo esa esfera de influencia. Las pérdidas de Nicolás Maduro, Ali Jamenei y Bashar al-Assad en Venezuela, Irán y Siria, respectivamente, han asestado aún más golpes a la influencia global de Rusia. Putin se derrumba en el escenario global y en Ucrania. Putin debe empezar a escuchar a alguien. Sus ministros, blogueros militares rusos, ministros extranjeros, petróleo ardiendo, soldados rusos muertos, agujero en las cuentas rusas y el zumbido de los drones ucranianos de medio alcance mientras destruyen más activos en la retaguardia cercana. Al menos una de estas cosas tiene que ser capaz de romper la negación de Putin para hacerle darse cuenta de que cualquier victoria que alguna vez imaginó para la guerra en Ucrania ahora es imposible. Te gustaría pensar que sí, ¿verdad? Pero Putin sigue encerrado en su delirio y eso lo está llevando a tomar acciones que a él le parecen venir de una posición de poder, pero que en realidad son señales de desesperación para todos los que están atentos a los muchos fracasos de Rusia en Ucrania. Cuando Putin dio su discurso de Año Nuevo en Rusia a finales de 2025, les dijo al pueblo ruso que él, y por extensión ellos, debían creer en el ejército ruso y en su victoria. Eso fue más o menos en la época en que Rusia fingía capturar territorio que en realidad no controlaba. Con el avance de 2026 y la clara ventaja de drones de Ucrania, Putin intenta sostener la narrativa de una victoria rusa inevitable pese a su deterioro. Vimos eso hacia finales de marzo, que como recordarán fue un mes récord en bajas rusas en 2026. Putin reaccionó ante las numerosas muertes causadas por sus tácticas anticuadas, dando a Ucrania 2 meses para abandonar el Donbass. ¿Qué pasa si Ucrania se niega? Rusia atacará y ganará de alguna manera. ¿Cómo es que Rusia va a lograr eso cuando la ofensiva de primavera que lanzó en marzo no ha conseguido avances reales y Ucrania está destrozando la retaguardia rusa con drones de alcance medio? Es algo que nadie sabe.
Hablando de esa ofensiva, el 25 de marzo United 24 Media resumió cómo le está yendo realmente a Putin. Se señaló que Ucrania había eliminado a una cantidad de reclutas rusos equivalente a una semana en solo 3 días, y esas hazañas fueron destacadas por el récord de 1.710 bajas en un solo día que mencionamos antes. Así es la ofensiva de primavera, una masacre caótica de los títeres de Putin golpeados en el frente y la retaguardia. ¿Pero cómo podrían esperar algo mejor? Además de esta negación y delirio, Putin está absorto en una paranoia enfermiza que bien podría significar que no tiene idea real de lo que está sucediendo en el frente. Este es un hombre que no usa teléfono celular ni internet, como reveló Business Insider en un reportaje de 2023, pero también se afirmó que Putin solo acepta actualizaciones del campo de batalla si se las entregan miembros de su círculo más cercano. Putin ha generado un vacío informativo a su alrededor y quienes intentan penetrarlo no suelen durar cerca de él. Señor Borisov, quizás no debió ser tan franco sobre la posición de Rusia en cuanto a la tecnología de drones. Podría caer por una ventana o, con suerte, enfrentar una acusación falsa de corrupción inventada por quien la promueve en el Kremlin. Incluso hay más rumores de que Putin ha recurrido a pedirles a los oligarcas rusos que financien directamente la guerra en Ucrania, aunque Político informa que Putin ha negado estos rumores. Aún así, eso probaría que entiende al menos en parte el fracaso de la guerra. Rusia no tendría que pedir más dinero para una operación militar que debía durar días, pero han pasado 4 años y la situación solo empeora para Rusia. El martes, el Financial Times publicó un informe que hizo que todo el mundo se pusiera alerta y prestara atención. El presidente Donald Trump regresó de un viaje a China, donde tuvo conversaciones extensas con Xi Jinping. Durante esas conversaciones, el FT afirmó que Xi Jinping había comentado que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría terminar lamentando su invasión a Ucrania. Esa es una declaración sensacional. Es comprensible que haya sido noticia en todo el mundo y provocara una oleada de análisis y comentarios. En un artículo de opinión para CNN, Brett H. McGurk sostuvo que las tendencias actuales en el campo de batalla confirman que ella tiene razón y que su declaración brinda una nueva oportunidad para que la diplomacia de Trump termine la guerra, aunque con un enfoque distinto al previo. Analicemos el argumento de McGurk y lo que dice sobre el rumbo de la guerra. Si has seguido la política de Estados Unidos, durante las últimas 2 décadas, McGurk debería resultarte familiar. Es un diplomático y abogado estadounidense destacado que ha ocupado altos cargos de seguridad nacional bajo 4 presidentes: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. Fue asistente adjunto del presidente Biden y coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Medio Oriente y Norte de África. En ese cargo, lideró esfuerzos diplomáticos complejos, como negociaciones para el alto al fuego en Gaza y liberar rehenes de Hamás. Antes fue enviado presidencial especial para la coalición global contra el EIIL con Obama y Trump, liderando la coalición internacional que fue clave en la derrota territorial del EIIL en Irak y Siria. Antes, fue un arquitecto clave de la estrategia de aumento de tropas en Irak en 2007 con el presidente Bush y ayudó a negociar el acuerdo de seguridad entre Estados Unidos e Irak. Así que, aunque su experiencia se centra principalmente en el escenario de Medio Oriente, sin duda está sumamente bien versado en negociaciones complejas y en lo que se necesita para concluirlas desde una posición de fuerza. En su artículo de opinión para CNN, donde es analista de asuntos globales, señala que los comentarios de Xi permiten a Trump presionar a Rusia para que cierre un acuerdo y expone por qué las nuevas realidades en el campo de batalla inclinan claramente los términos del acuerdo a favor de Ucrania. Ahora, vale la pena señalar que tanto Trump como altos funcionarios chinos han negado rotundamente que Xi haya dicho algo por el estilo. Financial Times informa que Xi fue citado por fuentes cercanas a la evaluación estadounidense de la cumbre en Pekín. No los nombra, pero indica que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó el informe como falso y que Trump dijo a los reporteros que nunca dijo eso. La hoja informativa de la Casa Blanca sobre la cumbre en Pekín no mencionaba conversaciones sobre Putin o la guerra en Ucrania. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jieqin, luego reafirmó la negación, diciéndoles a los reporteros que la información que mencionaron no coincide con los hechos y está completamente fabricada de la nada. Es raro ver una declaración tan directa del líder chino, quien suele ser más cauteloso con sus palabras. El artículo del Financial Times admite que, según sus fuentes, el comentario va mucho más allá de cualquiera que haya hecho sobre la situación en Ucrania durante las conversaciones de Xi con el predecesor de Trump, Joe Biden. Por otro lado, Trump también ha declarado que durante la misma cumbre, Xi le dijo que Estados Unidos era una nación en decadencia, una afirmación con la que Trump dice estar de acuerdo. Sería inusualmente directo de Xi, lo que da credibilidad al informe del Financial Times.
Un comentario así casi seguro habría causado incomodidad cuando Putin visitó Pekín esta semana para su cumbre con Xi. No hubo incomodidad. En cambio, redes sociales rusas y chinas alardearon que Putin se quitó el saco durante el evento. En la cultura rusa, esto indica que alguien se siente seguro y cómodo. ¿Quién sabe si Xi realmente lo dijo? McGurk lo da por hecho y afirma que las tendencias actuales en la guerra lo respaldan. Putin esperaba que en 2026 sus fuerzas, aprovechando superioridad numérica y de efectivos, rompieran el frente y tomaran las regiones disputadas del este de Ucrania. Pero eso no ha sucedido, al menos no todavía. De hecho, Rusia parece estar retrocediendo. Una evaluación del Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, revela que en abril, Ucrania tuvo una ganancia territorial neta y Rusia pérdidas territoriales netas por primera vez desde la incursión de Ucrania en la región de Kursk, Rusia, en 2024. Según el informe, se recuperaron unas 45 millas cuadradas de territorio. El rastreador de guerra de The Economist también señala que, desde 2026 hasta la fecha, Ucrania ha tenido pequeñas pero significativas ganancias territoriales por primera vez desde 2023. Esos informes difieren mucho de lo que la parte rusa afirma que sucedió en ese periodo. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, afirmó recientemente que las fuerzas rusas habían tomado alrededor de 656 millas cuadradas de territorio, capturado 80 asentamientos y liberado los últimos asentamientos restantes en la región de Lugansk durante 2026. Imágenes geolocalizadas de los rusos parecían confirmar la última parte de esa declaración. Llámalo niebla de guerra o propaganda, pero otra estadística macabra respalda los avances de Ucrania, el intercambio de cadáveres entre ambos bandos. El número de soldados muertos intercambiados entre ambos bandos ha sido durante mucho tiempo un desafío para las afirmaciones occidentales y ucranianas de que las pérdidas de personal de Rusia superan con creces a las de Ucrania. En algunas zonas, esas estimaciones han alcanzado proporciones que hacen explotar la cabeza. Por ejemplo, las evaluaciones de inteligencia ucraniana a finales de 2025 estimaron que hasta 27 soldados rusos murieron por cada soldado ucraniano muerto durante la lenta captura de la ciudad de Kupiansk, aunque Reuters no pudo verificar esa cifra. Esta semana, Alexander Sirski, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó que la proporción de bajas es mucho menor. Sobre los muertos, según el día, la proporción es de 7 a 9 veces. Esa es la tasa de bajas fatales, dijo él. Es 3 veces menor que lo dicho para Kupiansk, pero sigue siendo extremo. Una regla militar dice que una fuerza atacante suele requerir una ventaja numérica de 3 a 1 para tener buenas probabilidades de éxito. La proporción sube a 5 a 1 si la zona está muy fortificada. Estas proporciones significan que los atacantes suelen tener más bajas que los defensores, lo cual es común. Así que 7 o 9 a 1 representaría pérdidas terribles para los rusos. Analistas occidentales independientes suelen ser más reservados en sus estimaciones. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CCIS, estima que Ucrania tiene alrededor de 2,5 a 1 más bajas totales que Rusia, incluyendo muertos, heridos y desaparecidos, y la proporción es aún mayor a favor de Ucrania si se cuentan solo los fallecidos. El problema es que los intercambios de muertos entre ambos bandos han estado fuertemente inclinados en la otra dirección. Según Lost Armor, un rastreador ruso de bajas de guerra que recopila datos de fuentes oficiales, los intercambios regulares de muertos ocurren desde la invasión rusa en 2022. En total, Rusia ha devuelto 24.955 cuerpos ucranianos y ha recibido 3.450 a cambio. Eso da una proporción de 7.23 ucranianos muertos por cada ruso. En 2026 hasta la fecha, se han devuelto 3.528 ucranianos a cambio de 155 rusos, una proporción de 22.76 a 1. Eso es significativamente menor que los números intercambiados en 2025, donde 16.304 ucranianos fueron intercambiados por 439 rusos, una proporción de 37.14 a 1. En el último intercambio, realizado la semana pasada, 526 ucranianos fueron intercambiados por 41 rusos. Eso sigue siendo una proporción de 12.8 a 1. Pero los intercambios, que ocurren más o menos mensualmente, han estado rondando la marca de 1.000 contra 10 o 20 desde hace algún tiempo. La parte ucraniana ha afirmado desde hace mucho tiempo que la razón de la gran disparidad es doble. En primer lugar, han afirmado que los rusos están inflando las cifras al incluir a algunos de sus propios muertos o partes de cuerpos de soldados caídos que ya habían sido parcialmente devueltos anteriormente. Su principal argumento es que los rusos, al avanzar, recogen a sus caídos en posiciones capturadas, mientras que Ucrania no puede,
lo que aumenta artificialmente la proporción. En el último intercambio, el número de rusos se duplicó en comparación con los últimos meses, mientras que el número de ucranianos prácticamente se redujo a la mitad. Según los argumentos de Ucrania, el país está empezando a avanzar en el campo de batalla y recogiendo a los rusos muertos al tomar sus posiciones. McGurk dice que la ofensiva rusa estancada y los avances ucranianos generan presión visible dentro de Rusia. Actualmente hay quejas sobre el costo de la guerra. En días recientes, en una rara muestra de disenso público, el parlamentario ruso Renat Sulaimanov advirtió que la economía rusa no puede sostener una guerra larga en Ucrania. Señaló que el 40% del presupuesto federal ahora se destina a defensa y seguridad, una vez y media más que el gasto social total. Sulaimanov afirmó que este gasto masivo provoca inflación, desplaza la inversión y los programas sociales y genera distorsiones económicas duraderas, resaltando que los tanques y proyectiles carecen de valor de consumo. Este tipo de comentarios suelen hacer que alguien termine cayendo por accidente de una ventana en el piso 24. Es valiente que Sulaimanov haga estos comentarios públicamente y muestra la creciente presión sobre la economía rusa por la guerra prolongada. Otra señal clara es la drástica caída de la aprobación de Putin. La encuestadora estatal rusa VT-Siom informa que la aprobación de Putin cayó a 65.6% a finales de abril de 2026, el nivel más bajo registrado desde el inicio de la guerra contra Ucrania. Eso significa una baja de más de 12 puntos porcentuales desde diciembre de 2025, por lo que la agencia estatal ajustó su metodología para controlar la narrativa futura. McGurk dice que un factor clave de esta presión son los drones de Ucrania, a los que llama multiplicador de fuerza. Ucrania hoy no parece un estado que se defiende y trata de sobrevivir, sino un innovador militar que transforma la guerra con sistemas autónomos producidos en masa, escribe. Esto ha cambiado la suposición desde el principio de que la ventaja numérica de Rusia por sí sola sería decisiva. Ucrania ha creado una zona de muerte de 10 a 15 kilómetros, o 6.2 a 9.3 millas en las líneas del frente, donde Rusia no puede avanzar sin sufrir ataques constantes de drones. Es cierto, pero no necesariamente es un argumento convincente. Según el informe trimestral del Inspector General del Pentágono sobre la operación Atlantic Resolve, Rusia ha logrado una paridad relativa en el despliegue táctico de drones. El informe indica que Rusia, casi con certeza, mantiene mayor capacidad para realizar maniobras ofensivas persistentes y rápidas, y tiene ventaja en fuegos directos, logística, generación y protección de fuerzas. ¿Buscas actualizaciones diarias de las historias militares más relevantes? Suscríbete ahora. En el programa militar no solo repetimos titulares, investigamos para contarte la historia real y su importancia. Suscríbete para no perderte nada. En resumen, Rusia ha establecido las mismas zonas de muerte a lo largo de las líneas del frente y es igual de difícil y costoso para las fuerzas ucranianas avanzar a través de ellas que para los rusos. Pero aunque las líneas del frente puedan estar en cierto punto de estancamiento en cuanto a la guerra con drones, los ataques de largo alcance de Ucrania en lo profundo de Rusia ciertamente están aumentando y causando un daño cada vez mayor. Según McGurk, los drones ucranianos ahora atacan regularmente muy adentro de Rusia, enfocándose en aeródromos militares, fábricas, infraestructura energética, depósitos de municiones y centros logísticos. La capacidad de los drones ucranianos para llegar a Moscú supuestamente contribuyó al interés de Putin en un alto al fuego temporal durante las conmemoraciones del Día de la Victoria en la capital, permitiendo un desfile sin la amenaza de que aparezcan drones de la nada y arruinen el espectáculo. De hecho, está minimizando lo grave que se ha vuelto el problema de estos ataques de drones ucranianos en tiempos recientes. En los últimos 2 años, los lanzamientos de drones ucranianos de largo alcance han aumentado y en meses recientes se han disparado. Eso es tanto en sentido figurado como, en muchos casos, de instalaciones rusas atacadas literalmente. De 110 vehículos aéreos no tripulados en enero de 2024, la cifra aumentó a más de 7.000 en marzo de 2026, con el número total de lanzamientos multiplicándose por 5 solo durante 2025. En marzo, Ucrania superó por primera vez a Rusia en drones de largo alcance lanzados en un mes. Funcionarios rusos reportaron el mayor ataque a la capital en más de un año, con defensas aéreas interceptando más de 550 drones. Se lanzaron más de 1.000 drones en una sola oleada contra la región de Moscú y otras regiones del interior de Rusia. Como dice McGurk, estos ataques obligan a Rusia a dispersar defensas aéreas, mover aeronaves, reforzar infraestructura y dedicar más recursos a la defensa del territorio nacional. En términos militares, Ucrania está ampliando el espacio de combate y aumentando el costo de la guerra para Moscú, al mismo tiempo que Moscú está luchando por ganar territorio en el campo de batalla en Ucrania. Según McGurk, Putin enfrenta una derrota estratégica.
Las guerras ofensivas, en última instancia, no se juzgan por las líneas en un mapa, sino por si cumplen los objetivos políticos por los que se iniciaron en primer lugar, escribe. Los objetivos de guerra de Putin en el momento de la invasión incluían la total subordinación de Ucrania, debilitar a la OTAN como alianza y restaurar a Rusia como una potencia dominante en Eurasia. Esos objetivos están cada vez más lejos para Moscú. En cuanto a la subordinación total de Ucrania, McGurk dice, el campo de batalla y el resultado de la guerra ahora se centran en la región de Donbass, en el este de Ucrania, sin posibilidad de que las fuerzas rusas tomen Kiev, el objetivo inicial de Putin. Aunque el frente sigue brutalmente activo en Kharkov, Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporilla y Gerson, el sentimiento básico es correcto. A menos que Rusia movilice un ejército de reserva masivo y emprenda una nueva ofensiva importante a través de Bielorrusia, un evento sobre el que tanto Zelensky como Syrskyi han estado advirtiendo en los últimos días, hay pocas pruebas de que Rusia tenga la capacidad de intentar tomar Kiev. ¿Puede Rusia volver a ser una potencia dominante en Eurasia? Depende de a quién le preguntes. Mientras que algunos, como McGurk, dicen que esa posibilidad está cada vez más fuera de alcance, en la cumbre que concluyeron recientemente en Pekín, tanto Putin como Xi parecían no haberse enterado. En la cumbre, ambos firmaron una declaración conjunta sobre formar un mundo multipolar que Rusia y China buscan liderar. El documento de política de 47 páginas se firmó en el Gran Salón del Pueblo junto a unos 40 acuerdos de cooperación, llama a un orden mundial que respete la soberanía, igualdad entre estados, y se oponga a la expansión de alianzas militares como la OTAN y AUKUS, comparándolas con la ley de la selva. Los líderes ven su asociación como modelo para grandes potencias y contrapeso a tendencias unilaterales y hegemónicas de Estados Unidos. En cuanto al debilitamiento de la OTAN, se puede argumentar que en cierto sentido la alianza se ha debilitado en tiempos recientes, aunque es muy debatible si Rusia ha tenido algo que ver con eso. Trump nunca ha sido fanático de la OTAN. Él y altos funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth han cuestionado las contribuciones desproporcionadas de Estados Unidos a la alianza. Trump estaba molesto porque los socios europeos de la OTAN no quisieron unirse a su conflicto con Irán ni ayudar a desbloquear el estrecho de Hormuz, cerrado por Irán en respuesta a ataques de Estados Unidos e Israel. En abril, Trump advirtió que reduciría la participación de Estados Unidos en la OTAN o saldría de la alianza si los miembros no apoyaban la reapertura del estrecho. Por otro lado, también se puede argumentar con más fuerza que la invasión de Ucrania por parte de Putin en realidad ha fortalecido la alianza, no la ha debilitado. Como dice McGurk, la OTAN, pese a las críticas de Trump, es ahora más grande que cuando Rusia invadió. Finlandia y Suecia se unieron a la alianza, que ahora es más fuerte, con mayor gasto de defensa en todas las capitales europeas de la OTAN. Así, a pesar de las enormes y crecientes pérdidas para Rusia, Putin tiene poco que mostrar por su guerra en Ucrania, y las tendencias parecen empeorar mes a mes, concluye. Después de detallar por qué cree que Rusia está en una posición débil y por lo tanto vulnerable a un acuerdo de paz desventajoso, McGurk pasa al meollo de su argumento. Lo que esto significa para China y cómo Trump podría aprovecharlo para imponerle un acuerdo a Putin. Aunque Xi ha ordenado al Ejército Popular de Liberación estar listo para una operación para tomar Taiwán para 2027, su ejército no ha sido probado en combate, y Ucrania demuestra lo difícil que es lograr un colapso político rápido ante un defensor decidido. Durante los próximos 6 meses, Xi estará analizando estas tendencias y evaluando las ventajas y desventajas en lo que respecta a sus planes finales sobre Taiwán. McGurk cree que esto da a Estados Unidos una oportunidad única para aumentar la cautela de Xi y presionar fuertemente a Putin. La jugada inteligente en este momento es reforzar a la OTAN y su apoyo a Ucrania, para demostrarle a Putin que no tiene ninguna posibilidad de recuperar el impulso, y a Xi que cualquier movimiento sobre Taiwán será respondido de manera coordinada. Como él indica, Trump busca terminar la guerra en Ucrania con un acuerdo diplomático, lo que implicaría que Ucrania acepte concesiones territoriales a cambio de garantías de seguridad. También señala correctamente que la diplomacia ha fracasado porque Ucrania no ha estado dispuesta a ceder territorio que cree que puede defender militarmente, mientras que Rusia todavía cree que puede tomar ese territorio por la fuerza. Con su experiencia como negociador, indica que las negociaciones clave rara vez prosperan cuando ambas partes están igual de confiadas, y el tiempo favorece sus objetivos a largo plazo. Ahora, con las tendencias a favor de Ucrania, McGurk cree que los supuestos detrás de este estancamiento ya no aplican. El supuesto que sustenta la diplomacia de Trump, basado en sus propias declaraciones, ha sido que Ucrania, como la potencia más pequeña, debe hacer concesiones en la mesa o de lo contrario, perderá la guerra en el campo de batalla. Ese supuesto, antes cuestionable, ahora es falso, escribe. Las nuevas realidades abren una oportunidad para la diplomacia.
Ucrania ahora tiene más confianza en su propia defensa y depende menos de las promesas de Washington para su defensa futura. Rusia ahora enfrenta un futuro de crecientes bajas y presión económica sin ninguna posibilidad de lograr un avance. Según McGurk, eso reinicia la situación. Como era de esperarse, los esfuerzos de Estados Unidos para negociar un acuerdo se han estancado más o menos desde que Estados Unidos inició la operación Furia Épica contra Irán. Es comprensible que la parte estadounidense haya estado ocupada con asuntos urgentes. La última ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos fue en febrero. Desde entonces ha habido poca actividad, pero eso podría cambiar. Yuri Ushakov, influyente asesor de Putin, declaró el 20 de mayo que se esperaba la llegada a Rusia de los principales negociadores estadounidenses sobre Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, en las próximas semanas. McGurk considera que Trump debería aprovechar la oportunidad para actuar, mientras el momento sea favorable para Trump. La mejor oportunidad para terminar la guerra ahora radica en no asumir la debilidad ucraniana, como Trump lo ha hecho hasta ahora. Al reconocer la vulnerabilidad de Rusia, hay ventaja para forzar un acuerdo aceptable para Ucrania, y Washington debe aprovecharla, concluye. Rusia es el país más grande del mundo. Su territorio abarca 11 zonas horarias, 2 continentes y 6.6 millones de millas cuadradas de tierra. Eso es 70% más grande que Estados Unidos. Pero ahora, un territorio del tamaño de Australia se pierde silenciosamente, no por derrota militar ni invasión. La gente se está yendo y no está regresando. Todo esto se trata del Lejano Oriente ruso, o más específicamente, del Distrito Federal del Lejano Oriente, que cubre el 40% de todo el territorio de Rusia. Toda esa extensión de tierra tiene solo 8 millones de personas, un poco más del 5% de la población total de Rusia, y ese número está disminuyendo más rápido que en cualquier otro momento de la historia moderna de Rusia, más rápido que en cualquier otra parte del país, excepto en el extremo norte. Vladimir Putin calificó esto como una amenaza a la seguridad nacional, y tiene razón. La región es vital no solo por sus recursos, sino también como punto de entrada para el comercio y la migración demográfica desde el este. Pero hay un gran problema. En cuanto el Kremlin intenta hacer algo al respecto, el esfuerzo fracasa y el Lejano Oriente ruso sigue decayendo lentamente. Y esto crea la posibilidad de otra incursión, esta vez por parte de China, en Rusia, una reversión histórica de las conquistas del Imperio ruso en 1860, pero no tenemos que irnos tan atrás para demostrar la magnitud de lo que está sucediendo, solo tenemos que remontarnos al colapso de la Unión Soviética. Según el censo de 1989, lo que se convertiría en el Distrito Federal del Lejano Oriente tenía alrededor de 10.35 millones de personas. Cuando Putin llegó al poder, ese número era de alrededor de 8.8 millones. En 2025 se estimó que la población era de solo 7.86 millones. Eso es una pérdida de aproximadamente el 25% en 35 años, pero esa cifra general oculta lo catastrófica que es la situación en regiones específicas. Chukotka, la remota península en el extremo noreste de Rusia, ha perdido el 68% de su población desde 1991. El Oblast de Magadán, que alguna vez fue un centro de extracción de recursos en la era soviética, ha perdido el 63.6%. Kamchatka ha disminuido un 34.6%. Estas cifras indican que las regiones respectivas están siendo esencialmente abandonadas, sin nadie que regrese. De hecho, desde que Putin llegó al poder, la población disminuyó en un 10% y algunas estadísticas sugieren otra caída del 8% para 2033. Esto fue 3 veces la estimación oficial hecha solo unos años antes, y la tasa de colapso está acelerándose. La región hoy tiene menos personas que a mediados de los años 70. El Estado soviético dedicó décadas y enormes recursos a aumentar la población, y en las 3 décadas desde entonces, ese trabajo se ha deshecho casi por completo. Para entender por qué está sucediendo esto, volvamos al modelo soviético roto que Moscú ha intentado replicar sin éxito desde entonces. La URSS pobló el Lejano Oriente mediante una combinación de métodos, algunos de ellos profundamente coercitivos. El trabajo forzado del Gulag creó la infraestructura del Lejano Oriente soviético, sobre todo en el noreste. Tras Stalin, el modelo dependía de incentivos positivos. Los salarios en la región eran entre un 50% y el doble superiores al promedio nacional. Los trabajadores que iban al este mantenían el derecho a vivienda en su región de origen, una red de seguridad clave en el sistema soviético. Los ahorros acumulados gracias a los salarios más altos y el costo de vida relativamente bajo, básicamente significaban que el Lejano Oriente se presentaba como un sacrificio temporal con una recompensa futura garantizada. En el oeste, donde la vida era más fácil debido a la mayor densidad de población, mejor acceso a la infraestructura y un clima más favorable, ese sistema funcionaba, aunque enfrentara contratiempos porque era directo.
El Estado daba incentivos, controlaba garantías institucionales y financiaba la infraestructura social que hacía soportables las condiciones difíciles. La migración neta a la región fue positiva hasta finales de los años 80, luego la Unión Soviética colapsó y con ello esas garantías fundamentales desaparecieron casi de la noche a la mañana. Los trabajadores que habían pasado años en el este de repente ya no tenían derechos de vivienda garantizados en casa y los ahorros se habían esfumado por la inflación y la implosión del sistema financiero. La respuesta racional fue irse de inmediato, mientras aún era posible, y eso fue exactamente lo que hicieron. En 1991, por primera vez en la historia soviética o rusa, la emigración desde el lejano oriente superó el crecimiento natural de la población, pero el éxodo nunca se ha detenido. La situación es difícil de revertir, porque las razones por las que la gente se va hoy no son las mismas que en 1991. En aquel entonces fue el colapso institucional y el pánico financiero. Hoy en día, es un cálculo racional de costo-beneficio donde la vida en el lejano oriente ruso es cara, difícil, peligrosa y comparativamente poco gratificante, y solo está empeorando. Comencemos con los ingresos. A mediados de los 90, los salarios en el lejano oriente aún superaban al promedio nacional, usualmente por un 71%, por los coeficientes y asignaciones de la era soviética que sobrevivieron tras la transición. Para finales de la década de 2010, esa ventaja bajó al 18%. El costo de vida en la región seguía siendo mucho más alto que en el oeste de Rusia, entre un 25 y un 30% más alto en las ciudades del sur más accesibles como Khabarovsk y Vladivostok, entre un 40 y un 60% más alto en lugares como Kamchatka y Sajalín y hasta un 80 a 100% más alto en Chukotka. La aritmética es sencilla, ganas un poco más pero pagas mucho más. Y la brecha entre lo que valen tus salarios en el lejano oriente y lo que valdrían en Novosibirsk o Moscú sigue reduciéndose. Luego está la calidad de vida. La esperanza de vida en el lejano oriente es 2 o 3 años menor al promedio nacional, ya de por sí bajo, y las tasas de criminalidad superan las del resto de Rusia. La tasa de pobreza se sitúa en 15.7% en el FEFD, comparado con el 12.6% a nivel nacional. La atención médica se centralizó lejos de los pequeños asentamientos, volviéndola prácticamente inaccesible para muchos en la región. Para 2015, el número de estudiantes en las subregiones había caído a solo entre el 25 y el 30% de los niveles de 1990, y la respuesta del sistema fue cerrar escuelas, lo que luego hizo que más familias se fueran, creando un círculo vicioso con resultados extremadamente negativos. Así que las personas que están indecisas y tienen los medios para irse, ven el estado cada vez peor y deciden probar suerte en otro lugar. Las personas que se quedan suelen ser mayores, más pobres y dependen más de las transferencias estatales. Esto genera una base fiscal más pequeña, donde los presupuestos locales se destinan más a servicios de salud y asistencia social para personas mayores, en vez de educación y apoyo juvenil. Una vez más, la siguiente cohorte de jóvenes toma la misma decisión que la primera, lo que lleva al mismo resultado, solo que un poco peor. Como se mencionó, Moscú conoce el problema y Putin lo considera una amenaza a la seguridad nacional desde hace años. Rusia ha lanzado programas para solucionarlo, pero ninguno de los dos parece haber funcionado hasta ahora. El programa de desarrollo de la era soviética para el lejano oriente se redactó por primera vez en 1987. Ha sido revisado, actualizado, renombrado y relanzado repetidamente en 1996, 2002 e incluso en la ola de innovaciones institucionales de 2015, incluyendo territorios de desarrollo avanzado, el puerto libre de Vladivostok, entrega gratuita de tierras, tarifas preferenciales de energía y boletos de avión subsidiados. Esto culminó en la reunión ministerial de abril de 2026 sobre la estrategia de política demográfica del lejano oriente. Pero 30 años de programas, al final, se redujeron al mismo problema. El modelo en sí ya no funciona y los investigadores del Instituto de Investigación Económica de la Academia de Ciencias de Rusia publicaron sus hallazgos. En 2021, 5 años antes de la última ola de incentivos, el programa Tierra Libre es el ejemplo perfecto de por qué el sistema no funciona. El Kremlin ofreció hectáreas de tierra gratis en el lejano oriente a los residentes. El problema era que mucha de esa tierra se ofreció sin caminos, acceso ferroviario ni infraestructura que la hiciera útil o habitable. Luego estaban los salarios. Rusia solía aumentar salarios a ciertos trabajadores, pero Moscú no los pagaba puntualmente. Por eso deberían recibir mejores sueldos. Pero terminan siendo retrasados o cancelados hasta el punto en que es incierto si hubo un aumento en primer lugar. Incluso hubo grandes planes, como propuestas para crear nuevas ciudades de 1 millón de habitantes para concentrar y asentar a la población del lejano oriente.
Estos nunca pasaron del anuncio porque no hay presupuesto para construir una ciudad, ni aunque lo hubiera. Desapareció cuando Rusia terminó invadiendo Ucrania en 2022, dirigiendo sus recursos hacia lo que se suponía que sería una guerra de 10 días. La guerra ha impactado al Lejano Oriente en varios frentes, principalmente con la movilización. Desde entonces, la campaña en Ucrania reclutó de forma desproporcionada en regiones que ya tenían escasez de mano de obra, siendo el Lejano Oriente una de las más afectadas. Los hombres en edad laboral son el grupo demográfico más necesario para sostener cualquier tipo de actividad económica en una región que ya no puede encontrar suficientes trabajadores. Aún así, han sido movilizados, muertos, heridos o han huido para evitar el reclutamiento. La guerra también ha devastado el presupuesto, ya que el gasto en defensa de Rusia ha desplazado todo lo demás, siendo la infraestructura la víctima más visible. No se construyen carreteras y los proyectos de expansión ferroviaria que planificadores rusos discutían en 2023 están detenidos. La red aérea que une entre sí a las comunidades aisladas del Lejano Oriente y con el oeste de Rusia se está deteriorando. Cuando las sanciones aislaron a la industria de la aviación rusa de las piezas y la experiencia occidentales a finales de 2023, Rusia propuso originalmente un plan para construir 1.000 aviones para vuelos nacionales e internacionales para 2030. Para 2025, el número de aviones construidos era de 13, y el plan fue discretamente archivado. Pero tal vez el factor principal en la pérdida del Lejano Oriente es que los vecinos de Rusia poco a poco están transformando la región. Solo un recordatorio rápido. Si quieres análisis como estos, asegúrate de suscribirte a Military Show. Publicamos videos diarios de geopolítica y guerra para que sepas lo que sucede al instante. De regreso al Lejano Oriente, China ha avanzado en la región durante años y la guerra en Ucrania aceleró dramáticamente este proceso. Moscú ahora necesita a Pekín mucho más de lo que Pekín necesita a Moscú, y el precio de esa dependencia se está pagando en el Lejano Oriente. Para 2025 se proyecta que la inversión china en el Distrito Federal del Lejano Oriente se acerque a 1 billón de rublos, o alrededor de 13.5 mil millones de dólares. Los volúmenes de comercio entre el territorio de Yabarovsk y China crecieron en 5.5 millones de toneladas en 2024 y aumentaron otro 36% solo en los primeros 6 meses de 2025. China está absorbiendo esencialmente toda la economía del Lejano Oriente, canalizando hacia sí misma lo que debería ser comercio entre regiones de la Federación. Pero hay un factor aún más importante aquí: la población. Se estima que 500.000 de ciudadanos chinos viven ahora entre Vladivostok y los Urales. El número sigue creciendo, facilitado por acuerdos de exención de visa y acceso preferencial a los propios territorios de desarrollo avanzado de Rusia, las zonas económicas que Moscú creó para atraer inversión y retener población, que han resultado ser más eficaces para atraer trabajadores chinos que para retener a los rusos. En varias ciudades y localidades del Lejano Oriente, el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania reportó la formación de enclaves sin rusos en la fuerza laboral. Recuerda, los rusos que viven en el Lejano Oriente no son originarios de ahí. No eran minorías acostumbradas a Siberia, sino que la Unión Soviética los reubicó allí prometiéndoles que su trabajo les daría más dinero. Culturalmente, se parecen más a la Rusia occidental que a los indígenas. Y esa población en realidad tiene lazos más cercanos con Mongolia o China, aunque eso no necesariamente la ha hecho más receptiva a la nueva ola de inmigrantes. Puede decirse que el gobierno de China tiene el mismo interés. Recuerda que antes de 1860, la Manchuria exterior formaba parte de la China de la dinastía Qing, y China realmente no ha olvidado ese pequeño detalle del contexto histórico. En años pasados, China llegó a etiquetar ciudades rusas de la región con sus antiguos nombres chinos. Por supuesto, eso no es un indicador de que China, de repente, vaya a invadir para recuperar lo que perdió hace siglo y medio. Quizá ni siquiera necesita invadir, ya que la población local está siendo afectada por las políticas económicas rusas y el trato desigual por la movilización y los intereses de guerra. Para contrarrestar eso, Rusia decidió usar una táctica poco ortodoxa y posiblemente autodestructiva, reemplazando a los rusos con otro tipo de asiáticos orientales. Para cubrir la escasez de mano de obra en el Lejano Oriente, Moscú ha recurrido a Pyongyang. El acuerdo es sencillo. Más de 15.000 trabajadores norcoreanos llegaron oficialmente a Rusia en 2024 y principios de 2025, y la mayoría de ellos están en el Lejano Oriente, ya que es donde se les necesita y está más cerca de su país de origen. Las estimaciones no oficiales sitúan el número real más cerca de 50.000 para finales de 2025, y las empresas rusas que operan en la región ya han presentado solicitudes para 153.000 contratos
contratos laborales norcoreanos adicionales, la demanda tampoco está disminuyendo, y esto se demuestra por el hecho de que muchos norcoreanos describen sus contratos como más cercanos a la esclavitud, con turnos de trabajo de 18 horas y solo 2 días libres al año. La estructura del acuerdo te dice todo sobre quién se está beneficiando. Los trabajadores norcoreanos reciben salarios aproximadamente al nivel mínimo permitido bajo el marco contractual que aplique. La diferencia entre lo que pagan las empresas rusas y lo que esos trabajadores realmente reciben va a Pyongyang, y esa diferencia constituye una de las fuentes más importantes de divisas para el régimen de Kim Jong-un. Por eso Corea del Norte tiene incentivos para mantener el acuerdo como está y ninguno para renegociar a favor de Moscú. 2 estados con armas nucleares se consolidan al mismo tiempo en territorio ruso, usando distintos medios pero logrando el mismo resultado estratégico. Presencia creciente y cada vez más arraigada en una región que Moscú no puede sostener adecuadamente con su propia población en términos de personal, financiamiento y gobierno. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania afirma que Moscú financia la guerra con su territorio, otro intento de ganar y buscar estabilidad interna que Putin mismo desestabilizó. También hay otra dimensión aquí que recibe relativamente poca cobertura en Occidente, en parte porque suena extremo y en parte porque aún está en una etapa temprana. Consecuencias políticas en Rusia por el colapso demográfico en el lejano oriente. Al irse los rusos étnicos, la región cambia demográficamente. En ciertas ciudades del lejano oriente, la suma de chinos y uzbecos iguala ya a la de rusos. Activistas rusos, incluidos algunos con plataformas organizadas, han comenzado a discutir públicamente el concepto de una Siberia independiente, a veces invocando la frase Estados Unidos de Siberia. Eso empezó como un movimiento artístico y se volvió una identidad política y cultural. Aunque hoy estas conversaciones siguen siendo marginales, considera el contexto más amplio. Putin lleva 25 años en el poder buscando frenar identidades nacionales distintas a la rusa, incluso erosionando la independencia de exestados soviéticos para mantenerlos vinculados a la federación. Que surja otro posible movimiento separatista en una región donde Moscú difícilmente podría intervenir por la distancia y la falta de instituciones e infraestructura indica que la política interna rusa está al borde del colapso. Por supuesto, los activistas actualmente están dirigiendo sus esfuerzos desde el extranjero, ya que fueron de los primeros en salir de Rusia al inicio de la guerra en Ucrania. Pero si el gobierno de Putin muestra cualquier señal de debilidad, la población local podría empezar a dejar de creerse la propaganda financiada por el Estado y unirse a las filas. Así que nos queda una zona que rivaliza con los países más grandes del mundo, situada sobre las mayores reservas mundiales de madera, pescado, elementos de tierras raras, diamantes, oro y depósitos de hidrocarburos, que limita con China, Japón y Corea del Norte, y que casi toca Alaska a través del estrecho de Bering. Putin no parece lograr que los rusos quieran quedarse ahí, y la población nativa está siendo reemplazada poco a poco por chinos o coreanos. Durante el próximo siglo, la riqueza de los recursos sin explotar y las ramificaciones geopolíticas de estar tan cerca de otras potencias mundiales serán cada vez más significativas. La pregunta será quién estará realmente ahí, manejando la economía, repoblando las localidades, extrayendo los recursos y decidiendo qué intereses se ven favorecidos. Moscú se presenta como una gran potencia, reafirmando el control sobre su extranjero próximo, resistiendo el cerco occidental y proyectando fuerza en Ucrania y más allá. Pero no puede mantener su territorio según la medida más básica de control, lograr que su propia gente se quede ahí. Rusia no perderá el lejano oriente pronto, ni en las próximas elecciones, ni habrá un levantamiento para separarse de la federación en el corto plazo. Pero no te equivoques, el lejano oriente ruso está, lenta pero constantemente, pasando de una dominancia demográfica rusa a algo diferente. No hay cambios de frontera inminentes. O las fuerzas que impulsan el colapso demográfico están impulsando el colapso económico y son autoperpetuantes y se refuerzan a sí mismas. La realidad sobre el terreno, de quién vive ahí, trabaja ahí, construye ahí y se beneficia de los recursos, ahí está cambiando, como ha sido durante décadas. El impulso de la guerra entre Rusia y Ucrania ha cambiado drásticamente. Contra todo pronóstico, Ucrania ha logrado debilitar y frustrar notablemente a una de las fuerzas militares más grandes del mundo, pese a iniciar como la parte claramente más débil. Ahora, muchos analistas militares destacados argumentan que Ucrania tiene una vía realista para evitar una victoria rusa, incluso mientras la guerra continúa y Moscú sigue adelante con su estrategia de desgaste. Una de esas mentes militares es Ben Hodges, un oficial retirado del ejército de Estados Unidos que sirvió como comandante general del ejército de Estados Unidos en Europa y más tarde como mentor principal de la OTAN en logística.
Hodges es un hombre con décadas de experiencia militar y una visión casi inigualable sobre tácticas, estrategias y las dinámicas cambiantes de los conflictos modernos. Cuando él habla, la gente escucha y ha tenido mucho que decir sobre la guerra en Ucrania a lo largo de los años. De hecho, ha sido uno de los defensores más abiertos de la posibilidad de algún tipo de victoria ucraniana desde las primeras etapas de la guerra. En septiembre de 2022, por ejemplo, cuando gran parte de los medios de comunicación del mundo estaba convencida de que Rusia inevitablemente tendría demasiado dinero, poder y personal militar para que Ucrania pudiera resistir, Hodges publicó en el Telegraph un artículo titulado «Prepárense para que Rusia misma se desintegre». Argumentaba que Rusia no solo perdería la guerra, sino que toda la Federación Rusa, tal como la conocemos, colapsaría en el caos posterior. Él ha señalado repetidamente lo que percibe como los fracasos del gobierno ruso, destacando a Putin en particular para una crítica especialmente dura. Aunque la guerra ha cambiado de un lado a otro y ha evolucionado de asaltos mecanizados a guerra con drones, las dinámicas también han variado. Hodges ha mantenido en gran medida su punto de vista de que Rusia no puede y no va a salir victoriosa. Con el tiempo, las evaluaciones generales de Hodges sobre la guerra han resonado con más analistas. En 2026 sigue manteniendo esa opinión y compartió algunas de sus ideas más recientes sobre el conflicto durante una entrevista en profundidad en el podcast Decodificando la Geopolítica con Dominic Pressel a principios de mayo. Durante sus comentarios iniciales en esa entrevista, Hodges afirmó: «Está claro que el impulso ha cambiado a favor de Ucrania. Eso no significa que Ucrania esté a punto de ganar ni nada por el estilo, pero creo que cada vez es más evidente que no hay manera de que Rusia pueda realmente derrotar a Ucrania». Cuando se le pidió explicar más, Hodges mencionó 5 razones principales de por qué ha ocurrido esto, y revisaremos cada una en detalle. La primera son las bajas, y Hodges lo dice claramente. Este impulso ha cambiado en parte debido a las enormes bajas que Ucrania le ha infligido a Rusia. Por primera vez, las bajas superan lo que Rusia puede incorporar a su ejército. Los datos respaldan esto, y las cifras oficiales son bastante sombrías desde la perspectiva del Kremlin, con un reporte de 352.000 soldados rusos muertos en la guerra con Ucrania desde el día en que comenzó hasta finales de 2025. Esa cifra fue anunciada por los medios rusos exiliados Medusa y Mediazona el 9 de mayo de 2026, que también es la fecha del desfile militar anual de Rusia, celebrando la victoria sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Para calcular las pérdidas del país, Mediazona trabajó en conjunto con el servicio ruso de la BBC para compilar una extensa base de datos de muertes confirmadas de soldados, utilizando una variedad de fuentes como publicaciones en redes sociales y registros oficiales de herencias para ayudarles. Esa base de datos incluye aproximadamente 218.000 nombres confirmados de soldados rusos muertos en Ucrania. Para llegar a la estimación de 352.000, Mediazona y Medusa luego analizaron el exceso de mortalidad masculina en los grupos de edad más jóvenes que se observa en los registros de herencias. Su estimación parece precisa, pues otras organizaciones que cubren la guerra reportan cifras similares. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, por ejemplo, que es un grupo de expertos con sede en Washington, declaró en enero que alrededor de 325.000 soldados rusos más 140.000 ucranianos probablemente habían muerto en la guerra para finales de 2025. Estas cifras no incluyen las bajas registradas en 2026, las cuales, según informes, han visto a decenas de miles más de rusos muertos en las líneas del frente y a muchos otros heridos también. Las estimaciones tampoco cubren las muertes entre los combatientes extranjeros y los soldados que luchan por Rusia en las diversas milicias que se han formado a lo largo de los territorios ucranianos ocupados. Así que las pérdidas del Kremlin probablemente sean mucho mayores. Eso podría explicar por qué Rusia hace todo lo posible para ocultar cualquier información sobre su tasa de bajas, a veces incluso eliminando datos de los registros públicos o difuminando imágenes satelitales de cementerios militares. Para que los investigadores rusos y la gente no noten el alcance de las pérdidas, pero el Kremlin no podrá ocultar la verdad para siempre. Incluso mientras se apresura a bloquear aplicaciones, prohibir VPNs y aislar al público ruso del mundo exterior, innumerables reportes de los medios siguen revelando la verdad. Rusia ha sufrido muchas más bajas que Ucrania y sigue lanzando a sus tropas a las líneas del frente, apostando a que sus tácticas de fuerza bruta eventualmente le abrirán el camino hacia la victoria. Durante años, se salió con la suya. Ahora, sin embargo, como señala Hodges, las reservas de personal de Rusia están empezando a agotarse.
En mayo de 2026, los datos mostraron que las fuerzas del Kremlin habían perdido más hombres de los que podían reclutar durante 5 meses consecutivos. Para ser más precisos, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania estimaron que Rusia reclutó alrededor de 148.400 personas desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026. En ese mismo periodo, sufrió 156.735 bajas confirmadas con alrededor de 34.000 pérdidas tanto en marzo como en abril. Mientras más tiempo continúe esto, peor se va a poner, porque Rusia ya no puede sobrevivir con la doctrina de simplemente tratar a sus soldados como carne de cañón y depender de un suministro aparentemente infinito de reclutas nuevos para ocupar su lugar. Su ejército ya no está creciendo, ni siquiera manteniendo el mismo tamaño. Está disminuyendo poco a poco con cada mes que pasa. Mientras más pequeño se vuelve, más débil se vuelve y más oportunidades se abren para Ucrania. Los comandantes de Kiev ya están aumentando sus expectativas y estableciendo metas aún más altas, esperando empezar a eliminar hasta 50.000 soldados rusos cada mes para finales de 2026. Si logran siquiera acercarse a esa meta, ya será una victoria enorme, ya que Rusia ya no está logrando compensar las pérdidas de alrededor de 30 a 35.000 soldados por mes, así que le resultaría totalmente imposible lidiar con 40.000 bajas o más. De hecho, el país aparentemente ha recurrido a medidas cada vez más desesperadas para aumentar su reclutamiento, recurriendo a todo, desde el chantaje hasta la propaganda, pasando por campañas de marketing engañosas dirigidas a engañar a los estudiantes para que se inscriban como operadores de drones antes de enviarlos a zonas de combate en el frente, pero no está funcionando. Las cifras no van en la dirección que el Kremlin quiere. Las bajas aumentan y el reclutamiento se estanca, lo que empeora el desempeño en el campo de batalla. Lo que nos lleva directamente a la segunda razón de Hodges detrás de la caída de Rusia y el ascenso de Ucrania. No ha habido avances significativos en meses por parte de las fuerzas rusas en el terreno. Junto con las bajas, una de las métricas más importantes para medir el éxito de una campaña militar, especialmente una invasión o un intento de conquistar otro país, es el territorio. Si una fuerza invasora captura una cantidad significativa de territorio con cada día, semana y mes que pasa, eso representa un éxito. Si una fuerza defensora es capaz de mantener su posición y ralentizar los avances del enemigo, o incluso anularlos recuperando el territorio perdido, normalmente sugiere que los invasores están fracasando. Como señalan Hodges y Pressel en la entrevista, los avances rusos se desaceleraron en muchas áreas a lo largo de 2025 y casi se detuvieron por completo durante la primera parte de 2026. De hecho, durante varios meses de este año, Rusia ha sufrido pérdidas netas de territorio, ya que Ucrania logró recuperar más de lo que perdió. Hodges señala que el desarrollo masivo de drones por parte de Ucrania es una de las principales razones, así como su capacidad para localizar a cualquier ruso expuesto. Él explica cómo Ucrania ha establecido zonas de muerte en el frente, áreas que las tropas rusas no pueden penetrar y donde los comandantes del Kremlin no logran reunir fuerzas suficientes para avanzar. En cambio, sus pequeños escuadrones de asalto simplemente son aniquilados una y otra vez. El Kremlin, según informes, busca nuevas tácticas para sortear este problema, como enviar escuadrones más pequeños a infiltrarse en ubicaciones ucranianas. Pero Hodges duda que esto sea suficiente para impactar realmente la guerra de alguna manera significativa, sobre todo al sumarse a las otras 3 razones que él menciona para el cambio en la guerra. Ahora, antes de entrar en esas razones restantes, por eso hacemos The Military Show, para explicar cómo realmente se mueve el poder. Así que, si eres nuevo aquí, suscríbete para que no te pierdas lo que viene. El teniente general Hodges también señala la inteligencia estratégica de Ucrania como otro factor enorme detrás del cambio en el curso de la guerra. Otra razón por la que cambió la dinámica es que Ucrania parece tener una teoría de victoria basada en destruir la capacidad de Rusia para exportar petróleo y gas. Ahora cuentan con armas de precisión de largo alcance capaces de atacar refinerías a más de 1.000 kilómetros dentro de Rusia. Como explicó Hodges, ya casi no pasa una semana sin que haya reportes de que una refinería de petróleo rusa u otra infraestructura energética haya sido destruida y incendiada por drones y misiles ucranianos. Todo esto se relaciona con una estrategia a largo plazo que Kyiv sigue desde hace años, pero que realmente se intensificó en 2025 y continuó en 2026 cuando los ataques a refinerías, oleoductos, plantas de procesamiento, terminales y otros sitios críticos de petróleo y gas aumentaron enormemente. La lógica de estos ataques es simple.
Rusia invierte miles de millones en la guerra y depende de su industria petrolera para financiarla. El petróleo es clave en la economía rusa y ha permitido a Putin sostener la guerra tanto tiempo. Incluso bajo sanciones de gran parte del mundo occidental, el Kremlin ha seguido vendiendo enormes cantidades de petróleo y gas a otros países, como India y China, obteniendo miles de millones para pagar sus costosas campañas de adquisición, producción y reclutamiento. La clave, por lo tanto, para terminar esta guerra no es matar a cada soldado ruso ni destruir cada tanque ruso. Es atacar la fuente y cortar ese flujo constante de dinero hacia las arcas de Moscú. Para lograrlo, Ucrania solo debe localizar y destruir las principales infraestructuras petroleras enemigas. En las primeras etapas de la guerra, no necesariamente tenía los medios para hacerlo y estaba mucho más preocupada por defender su territorio y repeler los ataques rusos. Ahora, sin embargo, Ucrania tiene mejores drones, misiles más potentes, más inteligencia y sistemas de armas más avanzados que nunca. Puede localizar refinerías rusas y atacarlas con una precisión letal, y los impactos de estos ataques se van acumulando. Cada tanque de combustible incendiado es una victoria para Kiev y una derrota para Moscú. Cada incendio, cada explosión, cada cierre importa en el panorama general del conflicto, porque mientras menos dinero tenga Rusia, más difícil será mantener esta guerra. Como dice Hodges, si los ucranianos pueden seguir haciendo esto, realmente se vuelve difícil para Rusia pagar por esta guerra en el futuro. Y mientras Rusia se empobrece, Ucrania se está enriqueciendo, lo que nos lleva al cuarto punto importante que destaca Ben Hodges, el enorme nivel de apoyo financiero que Kiev recibe de sus aliados occidentales. Mientras comparte su opinión de que Estados Unidos no va a ser parte de la solución para Ucrania, Hodges encuentra aliento en que Europa está haciendo su parte. El resto de Europa despierta y comprende que necesita a Ucrania más de lo que Ucrania los necesita a ellos, y que la mejor forma de evitar que Rusia invada al resto de Europa es ayudar a Ucrania a derrotar a Rusia. Él continúa diciendo que Alemania está liderando el camino en este sentido, pero que otros países también están dando un paso al frente y aportando todo lo que pueden para ayudar a Ucrania. Hodges menciona la derrota política del ex primer ministro húngaro, Viktor Orbán, un hombre que durante mucho tiempo fue visto como el hombre de Putin dentro de la OTAN y la Unión Europea, siempre entrometiéndose, interrumpiendo y retrasando los esfuerzos europeos para ayudar a Ucrania de cualquier manera que pudiera. Fue por culpa de Orbán, por ejemplo, que tomó varios meses para que un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania finalmente se concretara. Ahora, sin embargo, con Orbán fuera del panorama y un primer ministro mucho más pro-Europa tomando su lugar, ese dinero por fin está fluyendo libremente hacia Ucrania, proporcionando un impulso muy necesario a la industria de defensa del país. Mientras intenta aprovechar sus ventajas, capitalizar las vulnerabilidades de Rusia y prepararse para la próxima ofensiva de verano que Moscú está preparando para enviarle. Hodges señala que los países europeos no están haciendo todo esto por caridad, sino por el bien de los europeos y la propia existencia de Europa tal como la conocemos. Como él lo dice, tus opciones son que Ucrania caiga y entonces los rusos estarán en tu puerta, o ayudas a Ucrania financiera y materialmente y ayudas a detener a los buques de la flota fantasma que transportan petróleo ruso, todas esas cosas. Esto es lo que Europa debería estar haciendo, y es por su propio bien. Creo que si eso sucede, se vuelve cada vez más difícil para Rusia sostener esta guerra. Finalmente, el excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa habla sobre la notable evolución de la industria de defensa de Ucrania como la última pieza vital del rompecabezas. Creo que la industria de defensa de Ucrania ha crecido significativamente y que ahora pueden producir una mayor parte de lo que necesitan que antes. Él señala que probablemente por eso ahora hay menos informes sobre que Ucrania se está quedando sin artillería o municiones, por ejemplo, porque ahora puede producir gran parte de las municiones que necesita dentro del país. También ha logrado llevar a cabo varios proyectos innovadores, como los conocidos misiles Flamingo y Long Neptune, además de las docenas de nuevos drones letales que llegan al frente, gracias a las cientos de nuevas empresas de defensa surgidas en Ucrania desde que inició la guerra. No hay duda de que la industria de defensa de Ucrania hoy está a años luz de lo que era hace apenas unos pocos años. De hecho, en 2022 Ucrania apenas era un punto en el mapa en cuanto a desarrollo y producción militar. Ahora es vista como una de las principales potencias militares mundiales, con países haciendo fila para comprar drones y sistemas de defensa ucranianos e invertir en sus contratistas. Incluso cuando Ucrania ha enfrentado desafíos como la escasez de personal o envíos limitados de sistemas vitales de defensa aérea por parte de sus aliados occidentales, su industria de defensa se ha adaptado en consecuencia y sus comandantes han identificado y desplegado las soluciones más efectivas.
Por ejemplo, el ejército del país se ha vuelto cada vez más dependiente de los drones. Ahora utiliza vehículos aéreos no tripulados para proteger posiciones en la línea del frente, eliminar escuadrones de asalto rusos y limitar sus bajas, incluso en los lugares más disputados. De cara al futuro, Hodges imagina un escenario hipotético en el que Ucrania podría seguir expandiendo e innovando sus capacidades militares, apoyándose potencialmente aún más en la inteligencia artificial, para crear batallones completos de tropas protegidas por enjambres de drones, permitiéndoles avanzar sobre posiciones rusas y recuperar aún más territorio perdido. Eso es solo teórico por ahora. Pero mientras tanto, Rusia está experimentando absolutamente las consecuencias reales de todos los puntos que mencionó Hodges, desde sus bajas en aumento hasta su infraestructura petrolera en llamas. El resultado simple e inevitable de todos estos factores diversos, pero igualmente significativos, es que Rusia está perdiendo impulso y está perdiendo esta guerra. Putin ya no puede seguir negando ese hecho, ya que incluso sus partidarios más fervientes están empezando a volverse en su contra. Como señala Hodges, cada vez se ve a más y más rusos, ya sean blogueros militares o personas en YouTube o donde sea, que se quejan abiertamente sobre la guerra, sobre Putin y así sucesivamente. No solo su maquinaria de guerra funciona al mínimo, también fallan sus campañas de reclutamiento y sus tácticas resultan ineptas. Pero ahora Putin enfrenta la posibilidad real de que el público ruso se vuelva totalmente en su contra, ya que más personas sienten los efectos de la guerra en su vida diaria. Y eso, para el hombre que quiere presentarse como una versión moderna de Pedro el Grande, puede resultar demasiado para soportar. Incluso podría explicar por qué, en su último discurso a la nación, Putin dijo abiertamente que la guerra podría estar llegando a su fin. Puede que tenga razón, pero ciertamente no será el final glorioso que él imaginó cuando todo esto comenzó en febrero de 2022. En lugar de celebrar una aplastante victoria rusa, Putin puede estar dándose cuenta de que le queda poca opción más que rendirse y finalmente enfrentar las consecuencias de la peor decisión de su carrera. En África, como en otras partes del mundo, Rusia ha sido en gran medida derrotada. Así lo expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, en la cumbre Africa Forward 2026 en Namibia. Y han golpeado como una daga al corazón colectivo de Rusia. ¿Por qué? Porque Barrot tiene razón. Los aliados restantes de Rusia se están volviendo el mayor problema de Putin. La influencia está disminuyendo. Le están dando la espalda a Putin. Si todavía crees que Rusia es una superpotencia global, piénsalo de nuevo. El declive es real, y África demuestra hasta qué punto Rusia ha caído. Barrot hizo sus comentarios a Le Monde tras la cumbre Africa Forward 2026. Esa cumbre por sí sola es un testimonio de lo que Barrot llama la influencia menguante de Rusia en África. Fue coorganizada por Francia y Kenia en la capital keniana, Nairobi, y duró 2 días entre el 11 y el 12 de mayo. Unos 30 jefes de Estado y líderes gubernamentales asistieron a la cumbre, junto a miles de líderes empresariales. Y la cumbre finalmente resultó en que Francia prometiera la asombrosa cantidad de 14.000 millones de euros o alrededor de 16.2 mil millones de dólares de inversión en los diversos proyectos. Esa inversión destaca una diferencia clave entre el enfoque francés en África y los intentos de Putin de aumentar la influencia de Rusia. Pero regresaremos a eso. Lo que resalta esta cumbre es que las tensiones que han estado latentes entre Francia y muchas de las naciones del Sahel en África, junto con algunos de los países de habla francesa en el continente, están comenzando a disminuir. Barrow destaca que personas de Costa de Marfil estuvieron en la cumbre, lo que indica un deshielo. Sin embargo, para explicar por qué todo esto es importante, especialmente para Rusia, primero necesitamos explorar lo que Putin ha estado intentando hacer en África durante los últimos años. Rusia busca ganar influencia en África a costa de Francia y Europa. Esos planes se desmoronan ahora. Putin nunca predijo la caída de Rusia en el continente al iniciar su campaña de influencia. Esa campaña inició en el Sahel en África, que cubre zonas de occidente y centro-norte del continente, desde Senegal hasta Sudán. Rusia entró en esa región en medio de los mayores esfuerzos de Putin por reafirmar a Rusia como la potencia global que había sido durante los días de gloria de la Unión Soviética. Entre 2014 y 2019 vimos que esos esfuerzos se aceleraron. La anexión ilegal de Crimea le permitió a Putin decir que devolvía territorio ruso a la madre patria. Las campañas rusas en Siria, Libia y la República Centroafricana ayudaron a Rusia a construir lo que Putin probablemente veía como una red de títeres y peones que podrá usar a favor de Rusia en el futuro. La estrategia casi siempre era la misma.
Putin identificaba una nación africana que enfrentaba algún tipo de inestabilidad y llegaba como el salvador ruso para ofrecer estabilidad en forma de seguridad y armas. El Sahel era la víctima ideal para la campaña de Putin. A finales de la década de 2010, la región enfrentaba problemas de entidades políticas en decadencia y desafíos de seguridad. En muchas naciones del Sahel, la corrupción era rampante y la violencia aumentaba. Juntas militares en Malí, Níger y Burkina Faso tomaron el poder entre 2020 y 2023. En Malí, Putin aprovechó la oportunidad al ofrecer mercenarios rusos y luego una fuerza rusa para proteger a la junta en el poder. Ese era el patrón: buscar a alguien para respaldar y ganar influencia con soldados y seguridad. Por cierto, recuerda a Malí. Ese país muestra claramente el problema real que Rusia enfrenta en África. La estrategia de Putin funcionó un tiempo, y al invadir Ucrania, intensificó su campaña de influencia. Putin no se dio cuenta en ese momento de que la invasión terminaría siendo la gota que derramó el vaso para Rusia. Nadie anticipaba el fracaso de Rusia en los primeros años. En 2023, la BBC informó que una campaña masiva de desinformación estaba en curso en África. Basada en una gran red social apodada informalmente la rusa Rusosfera, la campaña difundió mensajes que Putin consideraba útiles para debilitar la influencia europea en África y fortalecer el control ruso en los países donde había extendido su poder. Francia fue acusada de colonialismo moderno, lo que reavivó tensiones con las naciones del Sahel mencionadas antes. Se acusó a los ucranianos de nazis y satanistas, mientras Rusia buscaba apoyo para la invasión de Putin, apoyo que luego se traduciría en la explotación de mano de obra africana. Grupos de mercenarios como Wagner empezaron a hacerse notar, especialmente en países como Malí. Y todo esto estaba respaldado por el hecho de que Rusia se posicionaba como el socio de seguridad preferido para muchas de las naciones africanas a las que intentaba atraer. En junio de 2024, el Independent analizó por qué tantas naciones recurren a Rusia en vez de Occidente. Mencionó las repetidas visitas de políticos rusos, el uso de Wagner y la creación del Cuerpo Africano de Rusia, todo con el objetivo de enviar a las naciones africanas el mensaje de que Occidente no se preocupa por ellas. Rusia les dará seguridad, soldados y acceso directo a las personas más poderosas de la política rusa. Rusia fue astuta al no intervenir mucho en los asuntos internos de las naciones que cortejaba. Mientras que Estados Unidos y otras naciones occidentales impulsaban la democracia, especialmente en países que caían bajo la influencia de dictadores o juntas, Rusia mantenía una postura aparentemente de no intervención. Rusia seguía influyendo en estos países, pero lo hacía discretamente. Al público le mostraba que solo apoyaba a las naciones africanas, muchas ricas en petróleo, minerales y otros recursos, en cualquier camino que eligieran. Putin era un líder benevolente. Occidente buscaba imponer cambios. Aliarte con Rusia te garantizaba seguridad y autogobierno. El mensaje podía estar bien dirigido, pero el error que Putin no previó llevó a Rusia al fracaso actual. Las promesas de seguridad solo importan si se cumplen. Eso, junto a otros factores, está haciendo que los últimos aliados de Rusia lo abandonen. Eso cambia la influencia geopolítica de Rusia. Antes de profundizar, esta es la razón por la que hacemos The Military Show, para explicar cómo se mueve realmente el poder. Si eres nuevo, suscríbete para no perderte lo que viene. Putin dedicó años a fortalecer la influencia rusa en África, pero ahora todo se desmorona por varias razones. Lo primero es la inversión en el continente africano. En su entrevista con Le Monde, Barrow señala que la principal debilidad del plan de Putin es que Rusia no invierte lo suficiente para lograr una verdadera influencia. A veces nos centramos en problemas superficiales, pero la realidad es clara, dijo Barrow, añadiendo, en comercio, inversión y recibir estudiantes africanos en nuestras universidades. La contribución de Francia y Europa al desarrollo de África es 10, 50, incluso 100 veces mayor que la de países como China, Rusia o Estados Unidos. El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores respalda y amplía esta declaración. En un artículo de octubre de 2024 señaló que el comercio ruso con las naciones africanas se había duplicado en la década hasta 2023, alcanzando los 24.6 mil millones de dólares en 2023. Aún así, el comercio con la Unión Europea fue mucho mayor, alcanzando 288 mil millones de dólares. China, India y Turquía también superaban a Rusia comercialmente y aún lo hacen. En ese momento, la inversión extranjera directa rusa era solo el 1% del total en África, y no alcanzó la escala necesaria para financiar proyectos que pudieran generar un cambio real, como el desarrollo de grandes infraestructuras o la creación de proyectos mineros que pudieran permitir a las naciones africanas beneficiarse de sus tierras ricas en recursos. Estos problemas financieros se gestaban bajo la superficie.
Las grietas que surgieron fueron cubiertas por las promesas de seguridad de Rusia. El sentimiento antioccidental difundido por Vladimir Putin funcionó mientras no se exigiera a Rusia cumplir esas promesas. Alerta de spoiler. Se le pidió a Rusia cumplir sus promesas y falló de manera espectacular. Antes les pedimos recordar a Malí por una razón. Los recientes sucesos en Malí demostraron que las promesas de Rusia son falsas. Las fuerzas de Putin en Malí debían ayudar a la Junta a controlar a la población. Pero al ser puestos a prueba, fallaron y permitieron grandes avances de separatistas y rebeldes en Malí. A fines de abril, el Frente de Liberación de Azawad de Malí, milicia que busca la independencia del norte del país, atacó la ciudad de Kidal, un bastión clave. Varias unidades del Cuerpo Africano de Rusia, que fueron desplegadas únicamente para frenar de raíz un ataque así, fallaron. El Cuerpo Africano fue rodeado en Kidal y finalmente negoció su retirada. The Hill informa que la retirada pareció extenderse a casi todo el norte de Malí, alrededor de la mitad del territorio que debía proteger el Cuerpo Africano. Eso ya habría sido bastante humillante para los protectores de Rusia. Además aparecieron imágenes de un convoy ruso saliendo rápidamente de Kidal, evidenciando el fracaso de Rusia. Luego se supo que el Cuerpo Africano se retiró tan rápido que dejó equipo, incluidos vehículos antiminas, que ahora están en manos de rebeldes apoyados por Al-Qaeda. Estos ataques destruyen la narrativa de que Rusia brinda seguridad. También podrían provocar más rebeliones en Burkina Faso y Níger, donde el Cuerpo Africano, que acaba de fallar en su único trabajo, tiene unidades estacionadas. Este solo incidente es indicativo de un problema más amplio que Rusia ha creado para sí misma en toda la región del Sahel. Como señaló Foreign Affairs en un artículo del 25 de marzo, una combinación de mano dura rusa y su incapacidad para convertir las ganancias obtenidas a través de su campaña de influencia en éxitos reales ha dejado a Putin paralizado en el Sahel. Rusia no ha impulsado cooperación entre los estados del Sahel, por lo que no ha contribuido a resolver los problemas de estabilidad que prometió ayudar a solucionar. De hecho, Rusia ha creado más división en África. El Kremlin celebró la salida de Níger, Burkina Faso y Malí de la Comunidad Económica de África Occidental para crear la Alianza de Estados del Sahel como nuevo bloque económico. Los aplausos no se tradujeron en ningún apoyo económico real. Como dijimos antes, todo se queda en buenos deseos cuando lo que esos estados necesitan de Rusia es dinero y recursos. Con la entrada de nuevos actores en el Sahel y África, Rusia nota que su influencia disminuye. Europa, y sobre todo Francia, ya tiene influencia y está reconstruyendo lazos. China, Turquía y Emiratos Árabes Unidos fortalecen lazos, lo que debilita los intentos de Putin por aumentar el poder global de Rusia en África. En resumen, todo se desmorona para Putin en África. El enfoque militar del Kremlin pierde ante el modelo económico de Francia y Europa. Barrow comentó a Le Monde: fuera de la seguridad, Rusia no aporta nada al desarrollo de África. El comercio de Francia con África triplica al de Rusia y su inversión es entre 8 y 10 veces mayor. Francia también recibe 8 veces más estudiantes africanos en sus universidades. Las cifras lo demuestran. Un artículo del Instituto Lansing del 15 de mayo respalda que la guerra en Ucrania hizo que Putin perdiera mucha influencia. Ese punto tiene sentido. La estrategia rusa en Ucrania era arrasar y mostrar el poder del ejército mientras tomaban lo que el Kremlin veía como un estado débil. 4 años después, Rusia solo controla cerca del 20% de Ucrania y probablemente deberá luchar muchos años más para conquistar todo el país. En ese proceso, se han destruido decenas de miles de equipos militares rusos y aproximadamente 1.350.000 soldados, y la cifra sigue aumentando. Esto significa que Rusia carece de recursos financieros y militares para apoyar como prometió a sus aliados africanos hace unos años. Rusia ahora recurre a enviar mercenarios para acceder a minas africanas de oro y diamantes. Lo ocurrido en Malí mostró que esos mercenarios no son tan competentes. La mención de las minas nos lleva a otra razón por la que Rusia pierde tanto en África como en Ucrania. Toda la estrategia de Rusia no se basaba en querer ayudar a las naciones africanas a crecer para que todos pudieran prosperar con los recursos de su tierra. Putin quería explotar, proporcionar una protección superficial que nunca tendría que ser puesta a prueba, permitiéndole expandir la influencia rusa y obtener acceso a lo que realmente quiere de África: recursos tanto materiales como humanos. La explotación ha estado presente desde el principio, aunque Rusia pudo ocultarla con propaganda. Cuando Putin expandió la presencia rusa en África en la década de 2010, eso ya era una forma de explotación en sí misma. Solo Putin explotaba regímenes débiles e inestabilidad para infiltrar influencia rusa en estados africanos vulnerables.
Era una táctica barata y rápida que, como mucho de lo que hace y dice Rusia, no resistía el escrutinio. Como dice Barrow, Rusia solo ofrece explotación a cambio de servicios de seguridad que fallan al ser probados. Veo que la Rusia de Vladimir Putin solo ofrece seguridad a cambio de explotar los recursos de África. Últimamente, en África y otros lugares como Malí, Venezuela, Irán y Siria, Rusia ha sido mayormente derrotada, dice Barrow a Le Monde. Tiene razón. No solo el fracaso del cuerpo africano llamará la atención de los aliados africanos que Putin ha atraído con promesas de protección. Esos aliados habrán visto lo que pasó en Siria, donde todo el régimen de Bashar al-Assad fue derrocado con una eficiencia relámpago, a pesar de haber sido apoyado por Rusia durante años. Verán lo que pasó en Irán, donde el líder supremo Ali Khamenei fue asesinado en las primeras 24 horas de la operación Epic Fury, ya que las defensas aéreas rusas no lograron protegerlo. En Venezuela, el exdictador Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos en una operación que hizo que el equipo militar ruso, enviado al expresidente, pareciera inútil. Una y otra vez el patrón se repite. Rusia promete protección, pero luego no logra proteger. Malí fue el primer caso que impactó a estados africanos bajo influencia rusa y probablemente no será el último. Y no es solo el patrón de fallas en la protección lo que las naciones africanas están empezando a ver. La explotación de Rusia muestra a esas naciones que cualquier acuerdo con Putin solo beneficia a Rusia y puede perjudicar a África. Desde el inicio de la guerra en Ucrania hasta febrero de 2024, Rusia extrajo oro africano valuado en $2.5 mil millones, probablemente usado para financiar el conflicto. El grupo Wagner, que en esencia se transformó en el Cuerpo de África, fue clave para esta extracción. En Malí, Rusia quiere apoderarse de uranio y litio. En otras partes de África, Rusia está llevando a cabo campañas de reclutamiento cargadas de desinformación y engaños para convencer a jóvenes africanos de alistarse en el ejército ruso y luchar en Ucrania. Muchos de estos hombres desconocen a qué se inscriben. Les ofrecen tareas en la retaguardia y visas rápidas para una nueva vida en Rusia. Pero lo que realmente les sucede es que los envían al frente para servir como poco más que carne de cañón para la guerra de Putin. Ucrania dijo en febrero que sus datos habían revelado que había más de 1.780 ciudadanos de países africanos luchando por Rusia. Putin y sus compinches lo niegan, claro. Pero está claro que la explotación que Putin siempre ha tenido en mente ahora se extiende a la gente de África. Y eso, quizás más que cualquier otra cosa, está generando el tipo de reacción que podría derrumbar una casa de naipes a la que ya le faltaba la mitad de la baraja. El Consejo de Política Exterior de Estados Unidos dice que líderes africanos empiezan a criticar a Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria advierte a sus ciudadanos que no se unan a ejércitos extranjeros. En Sudáfrica, funcionarios han recibido llamadas de ciudadanos atrapados entre mercenarios rusos mientras se abrían paso a la fuerza hacia la región de Donbass en Ucrania. Sin embargo, ahora hay un nuevo patrón. Rusia está robando todo lo que puede de África mientras todavía tiene la oportunidad. Si Putin y el Kremlin realmente ofrecieran la seguridad prometida a sus socios a cambio de la explotación, quizá habrían evitado la atención y sus acciones pasarían desapercibidas. Pero eso no ocurre. Rusia no ofrece protección real ni aporta mucho dinero, sobre todo comparado con las inversiones de Europa y China en África. Todo lo que hay ahora es explotación. Los aliados recientes de Rusia están notando esto y empiezan a darle la espalda. El mito de protección se destruyó y Putin quedó expuesto. Ahora vemos el colapso de la influencia rusa en un continente invaluable para Putin. Después de todo, ¿por qué una nación africana querría trabajar con Rusia ahora después de ver todo lo que ha pasado? Ese es el punto de Barrow, porque Rusia solo ha permitido que Europa vuelva a ser un actor clave en África. Nueva Zelanda no disparó ni proporcionó armas a Ucrania, ni llevó la lucha a Rusia. Nada de eso fue necesario. En cambio, Nueva Zelanda simplemente fastidió a Putin y a sus actores malignos a lo grande, golpeando a Rusia donde más le duele. Lo que Nueva Zelanda hizo por Ucrania es una locura, pues quebró a Rusia y dejó a Putin con un triple problema. Las operaciones cibernéticas, los canales ilícitos de pago y los canales de suministro a través de terceros países fueron eliminados del juego. Esto es enorme para Ucrania. Nuevas sanciones están en camino y son diferentes a cualquier cosa que hayamos visto que Nueva Zelanda haya creado antes. El 7 de mayo se dio a conocer la noticia de que Nueva Zelanda había introducido una serie de sanciones que apuntan específicamente a unas 20 personas y entidades que, según la nación, están involucradas en algunas de las acciones más perjudiciales para apoyar a Rusia en su invasión a Ucrania. Anunciadas por el ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, las sanciones constituyen la 35ª ronda de medidas punitivas
que la nación ha implementado para castigar a Putin por la invasión rusa. Solo que esta vez no se trata solo de castigo. Este paquete de sanciones está dirigido a actores maliciosos que facilitan ciberdelitos y otros aspectos de la invasión que no serían posibles sin las personas y entidades señaladas por Nueva Zelanda. Se ataca a operadores de plataformas cibernéticas usadas por hackers y ciberdelincuentes rusos. También atacan a proveedores de pagos alternativos que han ayudado a Rusia a evadir sanciones y restricciones de plataformas tradicionales. Nueva Zelanda también apunta a terceros países que actúan como intermediarios para Rusia, comprando y revendiendo componentes y equipos que Rusia ya no puede adquirir directamente. Putin acaba de quedar muy mal parado y Nueva Zelanda no disparó una sola bala. Analizaremos las 3 categorías objetivo del último paquete de sanciones de Nueva Zelanda. Pero antes, Peters explicó por qué eligió a las 20 personas y entidades que se horrorizarán al encontrar sus nombres en la nueva lista. Aquellos que hagan un mal uso de las plataformas en línea para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania enfrentarán consecuencias reales, incluidas sanciones, declaró Peters antes de agregar. Estamos apuntando a la infraestructura de pagos que ha ayudado a facilitar la guerra de Rusia contra Ucrania. Lo que estamos viendo aquí es que Nueva Zelanda está haciendo su parte para destruir el complejo militar industrial que hace posible toda la maquinaria de guerra de Putin. Nueva Zelanda se enfoca en actores maliciosos de Irán y Corea del Norte, basándose en las más de 2.000 sanciones que ya ha aplicado y apuntando desde el origen a las cadenas de suministro de Rusia y a los proveedores de plataformas. Y siguiendo con eso, Nueva Zelanda ha venido aplicando con mucha fuerza sus paquetes de sanciones en los últimos meses. Fue apenas en febrero cuando la nación implementó una ronda de sanciones que apuntó a 23 individuos y 13 empresas de Rusia e Irán. Nueva Zelanda también aprovechó para golpear a Putin en el tema petrolero, siguiendo a la Unión Europea al imponer un tope de precio de $44.10 al petróleo ruso. Para echarle sal a la herida, Nueva Zelanda también aprovechó esa ronda de febrero para sancionar a 100 embarcaciones que forman parte de la flota fantasma de Putin. En esa ocasión, los sancionados eran miembros de agencias de inteligencia rusas, 3 ciudadanos iraníes, uno vinculado a la fabricación de drones, y líderes de Garantex, casa de cambio de criptomonedas. Eso ha permitido a Rusia financiar la invasión a Ucrania. El nuevo paquete de sanciones refuerza el ataque de Nueva Zelanda contra las manipulaciones financieras y de criptomonedas rusas, pero va más allá. En este punto, puede que tengas algunas preguntas. La principal de ellas es la más obvia. ¿Por qué importan estas sanciones? Es una pregunta razonable. Las 20 nuevas sanciones de Nueva Zelanda pueden parecer una gota en el océano, especialmente considerando que Castellum IA informa que Rusia ya es el país más sancionado del mundo. Putin, sus compinches y quienes ayudan a Rusia con su invasión ya están enfrentando 26.665 sanciones, de las cuales 23.960 se han impuesto desde que comenzó la invasión a Ucrania. ¿Por qué 20 más marcarían tanta diferencia? La clave está en lo que Nueva Zelanda ha puesto en la mira con su 35º paquete, donde vemos un gran cambio. Ahora no solo sancionan a los grandes actores. Nueva Zelanda apunta a quienes apoyan a Rusia en su guerra híbrida contra Ucrania. Comenzaremos con las sanciones por ciberdelitos. Aunque las armas y el personal ruso en Ucrania son noticia, el ejército de ciberdelincuentes de Rusia suele causar más daño a Ucrania. Esos grupos, aunque descentralizados, comparten un objetivo: desestabilizar y destruir la estructura de las redes cibernéticas que unen a Ucrania. Todo lo que fortalezca la cohesión de Ucrania es un objetivo, desde la logística hasta los registros estatales y redes energéticas. Estos ciberdelincuentes ayudan a Putin a mantener a los ciudadanos ucranianos en la oscuridad, a veces literalmente, y tienen una tarea secundaria de difundir desinformación en todo Occidente, diseñada para limitar el apoyo que Ucrania recibe de sus socios. Operando de forma anónima y desde las sombras, estos ciberdelincuentes han usado direcciones IP ocultas y plataformas que les dan acceso anónimo a servidores de comando, informa Sky News. Estas son las plataformas que Nueva Zelanda está sancionando. Si los ciberdelincuentes se ocultan, Nueva Zelanda dificultará su labor eliminando sus plataformas. Nueva Zelanda obliga al ejército de hackers rusos a buscar formas más costosas y nuevas de evadir las protecciones web de Ucrania. Los hackers que fallan no logran nada. Ese es el punto. Lo que los hackers rusos han hecho en los últimos 4 años ha sido muy dañino. No solo para Ucrania, sino para Occidente. Esos ciberdelincuentes no aparecieron de la nada cuando Putin invadió Ucrania en febrero de 2022. Ellos ya habían estado operando desde mucho antes,
comenzando a implementar y perfeccionar sus tácticas durante la campaña inicial de agresión de Rusia contra Ucrania en 2014. Antes de la invasión a gran escala, en enero de 2022, estos hackers ya usaban las plataformas sancionadas por Nueva Zelanda para lanzar ciberataques a la infraestructura crítica de Ucrania, según el Atlantic Council. Desde entonces, la guerra cibernética de Rusia contra Ucrania y sus aliados ha escalado. Rusia suele combinar ataques cinéticos con ciberataques, empleando malware, phishing y desinformación para acceder a sistemas y debilitar las defensas de Ucrania antes de lanzar drones y misiles. Ucrania cuenta con un ejército cibernético que se defiende de hackers rusos y realiza ciberataques propios, llamados el ejército de TI. Los hackers ucranianos son descentralizados y trabajan sin descanso para frenar a Rusia. Pero no basta. Lo vemos solo en la tasa de ciberataques rusos contra Ucrania en 2026. Según Sky News, los Centros Internacionales de Monitoreo de Ciberdelitos han reportado un aumento del 34% en los ciberataques contra instalaciones ucranianas durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. La mayoría de los ataques vinieron de Rusia o de terceros países que brindan apoyo técnico a los hackers de Putin. Lo que vemos aquí es que Rusia está apostando por una estrategia que le está funcionando. Las últimas sanciones de Nueva Zelanda están diseñadas para quitarle las herramientas que los ciberdelincuentes rusos están usando, lo que debería, a su vez, reducir el número de ciberataques con los que Ucrania tiene que lidiar. No solo Ucrania debe preocuparse por hackers rusos. Donde esto se vuelve realmente serio es que Rusia está ampliando el alcance de sus ciberdelitos para abarcar gran parte de Occidente. Pero antes de profundizar en esto, estás viendo el programa militar. Hay mucho más de dónde viene esto, así que asegúrate de suscribirte al canal si nuestro contenido te está resultando útil. Si la campaña cibernética de 2014 contra Ucrania fue como sembrar semillas, esas semillas se han convertido en plantas devastadoras en 2026. University College London publicó un artículo en el que sugería que la guerra de Ucrania podría ser la primera guerra cibernética a gran escala. La universidad afirma que los ciberataques siempre han existido en la guerra, pero lo que ocurre en Ucrania y Occidente es una campaña cibernética más coordinada que nunca antes. Para los alarmistas, las posibles consecuencias de la guerra cibernética son terribles. El informe universitario advierte que fallas en redes eléctricas, mercados financieros o comunicaciones militares pueden causar caos, colapso económico o grandes pérdidas de vidas. Añade que la velocidad, anonimato y alcance global de los ciberataques aumentan la alarma, pues dificultan atribuirlos y responder rápido. La dificultad para responder es el problema principal. Occidente lo siente igual que Ucrania. El King's College de Londres advierte que la campaña cibernética rusa amenaza la democracia. Hackers respaldados por el Estado ruso difunden desinformación en Occidente mediante redes sociales y atacan directamente instituciones que protegen la democracia occidental. El espacio informativo es ahora un campo de batalla geopolítico, afirma la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, y es difícil contradecirla. Durante el periodo entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, hubo 505 incidentes separados de lo que el King's College denomina manipulación e interferencia de información extranjera, o FIMI. Estos incidentes de FIMI, que ocurrieron a una tasa de casi 1.4 por día, tuvieron como objetivo a 322 organizaciones en 90 países, involucraron la creación de 68,000 piezas de contenido desinformativo y utilizaron 38,000 canales o cuentas en 25 plataformas diferentes. FIMI solo aborda la desinformación, pero estas cifras bastan para mostrar la gran escala de las operaciones de ciberdelincuencia y hackeo híbrido de Rusia. Existe una guerra encubierta en marcha contra Occidente, especialmente contra la Unión Europea. El ciberdelito es solo una parte de un conjunto mucho más grande de tácticas que van desde el sabotaje hasta las violaciones del espacio aéreo, y todo esto se está haciendo para perjudicar a Ucrania. ¿Cómo? Rusia emplea estrategias cibernéticas para castigar a países que apoyan a Ucrania, buscando que la acumulación de estos castigos los lleve a dejar de apoyar a Ucrania. En el plan ideal de Putin, el caos de sus hackers haría que los aliados de Ucrania retiren su apoyo y Ucrania quede vulnerable. Eso no está pasando, y Nueva Zelanda lo acaba de demostrar. Así que, aunque las sanciones por sí solas son importantes, especialmente al enfrentar a los ciberdelincuentes de Rusia, el mensaje que envían esas sanciones es igual de vital. Nueva Zelanda le está diciendo a Putin, sin disparar un solo tiro en su dirección, que Rusia no puede manipular a la nación para que no apoye a Ucrania.
Además, Nueva Zelanda ataca directamente las plataformas que permiten los ciberdelitos rusos. La magnitud de esos delitos y el costo para llevarlos a cabo aumentarán, lo que protege directamente a Ucrania, y también ayuda a los aliados de Ucrania a asegurarse de que el apoyo que Putin está tan desesperado por detener no se acabe. Todo esto afectará a Putin. Sus ciberdelincuentes buscarán nuevas plataformas para seguir su guerra híbrida. Pero el mayor problema para Putin es que Nueva Zelanda también ha sancionado los canales de pago que Rusia usa para evadir sanciones. Sky News informa que Nueva Zelanda ha creado todo un bloque de sanciones dirigido directamente a una empresa que está proporcionando a Rusia soluciones de pago alternativas. Según el medio, estas alternativas buscan que Rusia salga del sistema bancario tradicional y reciba pagos por sus exportaciones. El dinero que Rusia ha estado ganando a través de estas vías alternativas inevitablemente se inyecta en la maquinaria de guerra de Putin, mediante la cual se utiliza para comprar los componentes que Rusia necesita para sus armas de terceros países. En minutos hablaremos de esos países, pero aquí vemos un vínculo directo entre las plataformas de pago atacadas y el daño que Putin causa en Ucrania. Rusia lleva años impulsando plataformas de pago alternativas. Era necesario. Las sanciones occidentales evitan que Rusia reciba pagos por bienes sancionados a través de bancos tradicionales. Desde 2017, Rusia había desarrollado el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros, o SPFS, aparentemente como una alternativa a SWIFT. Esta plataforma, centrada en Rusia, fue utilizada por 400 instituciones financieras en 2023, según AA. Rusia creó la plataforma Mir como alternativa a Visa y Mastercard, y ha invertido mucho en desarrollar BRICS para pagos electrónicos. El mensaje de Rusia siempre es el mismo. Se necesitan más transacciones que no sean en dólares ni en euros. Claro, Putin sabe que las monedas occidentales son más fáciles de congelar que las que Rusia prefiere usar. En el tema de las monedas, Rusia también ha estado apostando fuertemente por las criptomonedas desde que Putin lanzó su invasión. En Moscú se encuentra la Torre Federación, que según el archivo forense alberga la red de evasión de sanciones más avanzada del mundo. Lo que alberga esta torre ha dado a Rusia un salvavidas financiero de $200.000 millones hasta octubre de 2025, según el archivo. Esto ha sido posible porque respalda una amplia red de transacciones cripto sospechosas mediante mezcladores de privacidad. Rusia básicamente está lavando su dinero sucio usando criptomonedas que pueden volverse imposibles de rastrear al pasar por empresas fantasma, para luego usarlas para pagarle a la propia Rusia o comprar lo que necesita de terceros países. Este tipo de redes cripto hicieron que las sanciones fueran prácticamente inútiles. Eso es lo que Nueva Zelanda busca contrarrestar, fastidiando a Putin con su paquete 35. Al sancionar una plataforma clave, Nueva Zelanda advierte que no tolerará el uso de esa plataforma para pagos con Rusia y la evasión de sanciones. Putin no necesita eso. No quiere ver a nadie atacando los métodos que Rusia usa para pagar y recibir pagos, porque él ya llevó a Rusia a una crisis económica. Según Reuters, la economía de Rusia se contrajo un 0.3% en el primer trimestre de 2026, lo que marcó la primera contracción registrada en Rusia desde 2023. Eso es solo un síntoma de problemas económicos más amplios que han causado una crisis del costo de vida y que los negocios rusos tambaleen, mientras Putin apuesta todo al complejo militar industrial. Otros países han probado que el modelo de Nueva Zelanda funciona. En 2025, Canadá y Australia crearon sanciones similares que les permitieron congelar activos valorados en más de $180 millones, informa News Sky Corp. Esperemos que Nueva Zelanda logre un resultado similar. Al menos, ya cerró otra vía de pagos para Rusia. Mientras más vías se cierren, peores serán los efectos en la economía rusa. Sin dinero, Putin no puede dar armas ni equipo a sus soldados en el frente. También están los actores de terceros países sancionados por Nueva Zelanda. Ya los mencionamos. Pueden usar las plataformas de pago alternativas que Rusia creó para pagarle a Putin y a sus compinches, y para que ellos les paguen. Rusia quizá también tenga hackers de terceros que operan contra las amenazas de Ucrania. Estos individuos y entidades de terceros países sancionados dañan más al permitir que Putin apoye al ejército ruso, dándole acceso a componentes necesarios para fabricar su equipo. Así es como funciona. Rusia necesita muchos materiales y componentes, especialmente cuando fabrica sus misiles y otras herramientas avanzadas de guerra. Minerales de tierras raras, software y microchips son clave para la maquinaria militar rusa. Por eso, estos productos suelen ser sancionados por otros países. Rusia suele recurrir a terceros países para adquirir estos materiales y luego comprárselos, ya que no puede hacerlo directamente. El tercer país compra, al parecer, para sí mismo. Luego lo vende a Rusia,
incentivado porque paga más del precio normal, permitiendo a Putin evadir sanciones. Aquí intervienen las plataformas de pago alternativas mencionadas, y tampoco sorprende que ciberdelincuentes rusos participen ocultando la verdadera naturaleza de estas transacciones. No siempre los terceros países tienen la culpa, salvo quizá por facilitar que personas y entidades hagan estas transacciones. No todas las naciones en la cadena de suministro de Rusia son como Irán y Corea del Norte, que ayudan directamente a Rusia. Pero lo que termina sucediendo es que los especuladores en terceros países, ya sean individuos o empresas enteras, compran a naciones que imponen sanciones y luego revenden para obtener ganancias, convirtiéndose así en algunos de los principales facilitadores de la invasión a Ucrania. Todo esto es turbio, y así se pretende. Hay empresas fantasma, buques de la flota en la sombra y criptomonedas involucradas. Pero, como con las otras sanciones del 35º paquete, Nueva Zelanda va directo a la fuente. Las personas y entidades sancionadas integran la red comercial de terceros países de Rusia. Nueva Zelanda está golpeando directamente en los bolsillos de aquellos a quienes ha sancionado, que es precisamente el objetivo. Si el incentivo es ganar más dinero vendiendo a Rusia, quitar aún más dinero del que se gana mediante sanciones será suficiente para sacar del juego a los facilitadores de terceros países de Rusia. Esto consiste en bloquear los canales para Rusia. Con solo una firma y una escueta declaración pública, Nueva Zelanda ha afectado el brazo cibernético, la red financiera y la compleja cadena de suministro global de Rusia. Putin acaba de recibir un duro golpe y ahora Nueva Zelanda probablemente buscará más personas y entidades para sancionar. Nueva Zelanda no necesitó disparar para afectar a Putin, mientras que otros países brindan a Ucrania un apoyo aún más directo y militar. Suecia es uno de ellos. Le proporcionó a Ucrania la lanza mágica de Odín. Gungnir ha llegado a Ucrania y está destrozando a las fuerzas rusas. Mira nuestro video y descubre qué es Gungnir y su importancia para Ucrania. Y si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte al programa militar para ver más de nuestra cobertura sobre el trabajo que hacen los aliados de Ucrania para poner a Putin en su lugar. Y gracias, como siempre, por vernos.